¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a todos los presentes. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Emma Esquivel, psicóloga con un programa de especialización en psicología deportiva y estamos hoy aquí reunidos para poder hablar sobre esta especialidad. Gracias nuevamente por su asistencia, por su interés en compartir con nosotros esta especialidad tan importante, pero tan poco trabajada. ¿Sí? En primer lugar, y antes de iniciar, quiero que por favor recuerden que es importante para nosotros que puedan dejar sus consultas en el chat. Al momento de finalizar vamos a tener un espacio para las preguntas, entonces cualquier duda que tengan pueden dejarla en el chat. Otro punto también que es importante recalcarles que hay que tener cuidado con los micros, por favor, para no generar interferencia. Por otro lado, para aquellos que deseen prender sus cámaras, pues bienvenido sea. Y ya por último, en ciertos momentos voy a pedir intervención, así que para quienes quieran intervenir, pueden levantar la mano por Zoom y yo les voy a poder dar el paso, ¿sí? Entonces vamos a poder ya en este momento iniciar. Y antes de iniciar, recordarles que este es un primer taller que nosotros estamos brindando, es la primera presentación que estamos dando de la psicología del deporte. Nosotros como sociedad estamos interesados en poder abordar aquellas especialidades que aún no están tan desarrolladas en nuestro contexto. Y es por eso que hoy hacemos esta presentación poniendo sobre la mesa a la psicología deportiva, para bueno, aquellos profesionales de la salud, psicólogos, colegas, puedan profundizar este lado increíble de nuestra profesión y también aquellos deportistas de cualquier disciplina o categoría puedan conocer que existe una especialidad en la psicología que trabaja específicamente su rol sin dejar de lado su humanidad. ¿Ok? Para entrar un poquito en contexto, tenemos que hablar de que en nuestro país, con el paso de los años, el deporte ha tomado un valor importante, ¿no? Es un valor importante, un valor influyente también en nuestra sociedad, y con ello se ha evidenciado una necesidad de reconocer aquellas características que son primordiales para el desenvolvimiento óptimo de los deportistas, y así como también con el paso del tiempo se ha comenzado a tomar como una mayor importancia en la psicología deportiva, en el proceso y en los resultados de las diferentes disciplinas, ¿ok? Pero para ir aterrizando lo que voy diciendo, vamos a hacer la presentación de los conceptos, bueno, del concepto. En esta diapositiva yo les estoy presentando dos conceptos, que son los dos conceptos más completos, breves, concisos. En lugar tenemos a Gill. Este especialista nos dice, como pueden ver, que la psicología del deporte y el ejercicio comprende el estudio científico de las personas y sus conductas en el contexto del deporte y de las actividades físicas, y obviamente también la aplicación práctica de dicho conocimiento. Y por otro lado, la Asociación, perdón, Americana de Psicología, conocida por la APA, nos dice que la psicología del deporte y de la actividad física es el estudio científico de los factores psicológicos que están asociados con la participación y el rendimiento en el deporte, el ejercicio y otros tipos de actividad física. ¿Ok? Ambos, como les decía, ambos conceptos en realidad son conceptos bien establecidos, se entienden, ¿no? Son prácticos, son básicos. Y nosotros, para hacer solamente un resumen, vamos a decir que la psicología deportiva viene a ser aquella ciencia que estudia los procesos mentales que se manifiestan a través de la conducta, pero en un contexto deportivo. ¿Ok? Ya teniendo esto como base y yendo ya y profundizando, si hablamos de deporte, ¿no? Tenemos que hablar de lo que es el entrenamiento. Hablar del entrenamiento significa que vamos a hablar de el para qué se desarrolla, cuál es la intención de entrenar. Bueno, el desarrollo del entrenamiento viene a ser o está basado en el deseo de obtener el rendimiento deportivo. Y si tenemos que hablar de lo que viene a ser el rendimiento deportivo, tenemos que hablar sin dudar de estos cuatro pilares de trabajo. En analogía lo vamos a ver como una silla de cuatro patas, ¿no? Esta parte física, técnica, táctica y psicológica. Muy bien, por el lado físico, tenemos un trabajo que está especializado en el entrenamiento de la fuerza. Obviamente, esto va a variar según la disciplina del deporte, según el deportista también, a lo que se dedique, pero en términos generales trabaja la condición, el entrenamiento de la fuerza, de la flexibilidad, de la resistencia y otras cosas que tienen como objetivo, pues, favorecer lo que vienen a ser las diferentes capacidades y condiciones físicas que tenga el deportista. Por el lado táctico habla de la planificación. ¿Por qué? Porque se trabajan estrategias jugadas, la planificación de soluciones ya dentro del juego de la competencia. En la parte táctica también se hace una evaluación de la efectividad que se está tomando, la efectividad que tienen las decisiones que se toman en el campo, ya dentro del juego, durante la competencia. Y para esto, para la parte táctica, hay una intervención que viene a ser teórica y que viene a ser práctica, ¿no?
Por otro lado, tenemos este aspecto técnico. Acá se busca potencializar pues la ejecución de habilidades, ¿no? Por eso aquí en resumen pongo ejecución, porque es la ejecución de habilidades. Tiene como objetivo que se pueda perfeccionar, que el deportista pueda pulir estas acciones motoras, las destrezas del deportista, y esta intervención es casi al 100% práctica, ¿ok? ¿Y qué pasa con lo psicológico? Bueno, con lo psicológico pasa algo bastante particular. Uno como psicólogo muchas veces llega a un equipo deportivo, o llega a un deportista en particular, y les pregunta, ¿no? Para ustedes, ¿qué tan importante, o para ti, qué tan importante es este aspecto psicológico? Y todos te dicen siempre, no, en definitiva es súper importante, este aspecto psicológico es muy importante. Entonces, cuando te responden eso, cuando me han respondido eso, la siguiente pregunta es, ok, ¿y cómo es que se trabaja este aspecto psicológico? ¿Qué tanto se trabaja? ¿Cómo es que lo trabajan? Y lamentablemente en su mayoría no hay una respuesta para ello. Y es raro, ¿no? Es paradójico, como todos sabemos que el aspecto psicológico es tan importante, pero en realidad no lo trabajamos. Y ese es un escenario, porque el otro escenario, que es una respuesta que también uno como psicólogo se encuentra, es que llegas y preguntas, ok, ¿cómo trabajan el aspecto psicológico? Y te dicen, no, actualmente no trabajamos el aspecto psicológico, lo que pasa es que nos encontramos en un buen momento, ¿no? El equipo o el deportista está, por así decirlo, en una buena racha, ¿no? Este tipo de expresiones usan, se están consiguiendo las cosas, entonces el aspecto psicológico, en realidad ahorita no lo estamos trabajando porque no es necesario, ¿no? Entonces, para nosotros poder llegar a la reflexión, para yo poder llegar a la reflexión con ellos, lo que tengo que hacer es redirigir, ¿no? Y hacer un contraste. Ok, si son ya deportistas profesionales, por ejemplo, es obvio que la condición física está en su punto, ¿no? Está muy bien, la condición física siempre tiene que estar bien. Entonces, ¿qué pasa si yo les pregunto por la condición física y ellos me dicen que está bien? Yo les podría decir entonces, ¿pero para qué entrenan entonces el aspecto físico? Si ya está bien, ¿no? Si ya está bien, ¿para qué lo entrenas? Claro, la respuesta siempre es no, es que para esto se necesita constancia, ¿no? El entrenamiento físico tiene que mantenerse porque si no, decae. Entonces es algo que se tiene que trabajar todo el tiempo. Entonces, buscamos la reflexión de, ok, el aspecto psicológico es igual. No es que estamos en un buen momento deportivo, no es que se están consiguiendo las metas, estamos logrando los objetivos, entonces ahora no lo trabajamos. No, se necesita un trabajo constante. Y es por eso que es como paradójico, como les decía, y claro, lo que tenemos que entender con el entrenamiento y con estos cuatro pilares es que si los vemos como las patas de una silla, que es la manera en la que lo estoy presentando, es que las cuatro patas tienen que ser igual de trabajadas porque se necesitan que estén de igual de fuertes, ¿no? Pero seguramente se preguntarán, Emma nos dijo y nos explicó qué es lo físico, qué es lo táctico, qué es lo técnico, pero no nos dijo nada del entrenamiento psicológico en realidad. Y sí, está bien, es algo de lo que vamos a hablar, pero yo antes de hablar del aspecto o del entrenamiento psicológico, tengo que hablar del profesional que se encarga de realizar ello. Por lo tanto, vamos a hablar del rol del psicólogo deportivo, ¿ok? Recordemos en primer lugar que el rol del psicólogo y lo que vamos a mencionar son términos básicos y términos generales, ¿no? Porque el trabajo del psicólogo deportivo va a tener sus particularidades según el deporte, según el nivel del cual trabaje. Pero vamos a hablar en términos generales el primer punto, que es dos de los roles más importantes de un psicólogo en cualquier área, la evaluación y el diagnóstico. Esto hace referencia en un primer momento a la inserción del psicólogo, ¿no? Yo llego y con quiénes me encuentro, con qué equipo o con qué deportista me encuentro. Es necesario que yo, como primer paso, haga una entrevista psicodeportológica. ¿Cuál es la intención de hacer una entrevista psicodeportológica? Que yo averigüe cuál es el perfil del jugador, cuál es el perfil del deportista, recolectar información de él mismo, del estado en el que se encuentra, de aquellas cualidades, de aquellas virtudes, de sus limitaciones, qué concepto él tiene de limitaciones y cuáles cree que él tiene, que él posee, una historia también de él en el deporte, una historia de lesiones, ¿no? Y el desarrollo que tiene en la sociedad. Ojo, aquí empezamos a abordar el rol del deportista, pero sin olvidarnos que ejerce otros roles. Ejemplo, su rol de hijo, rol de esposo, de esposa, de madre o de padre, ¿no? Todo eso se hace en una evaluación y diagnóstico. Por otro lado, tenemos la aplicación de la observación y la aplicación de cuestionarios validados. Aquí la observación, que es uno de los pilares o una de las características más importantes de un buen psicólogo, y en esta parte del rol se hace referencia a la constancia del psicólogo por evaluar, por su ojo clínico y por tener periódicamente resultados objetivos en base a pruebas aplicadas de cada deportista o del grupo, ¿no? Aquí pongo cuestionarios validados porque es importante
seguir haciendo acotación de que la psicología del deporte en nuestro país no está muy bien desarrollada. En Latinoamérica en general no está tan bien desarrollada, ¿no? Entonces hay una necesidad de estandarizar las pruebas para quienes están aquí presentes, son colegas míos, psicólogos, saben perfectamente que nosotros no podemos hacer una aplicación de prueba que no esté estandarizada en nuestro país. Entonces tenemos que tener mucho ojo al momento de trabajar en esta área y poder tomar y poder aplicar cosas o cuestionarios, test psicológicos que estén validados, ¿ok? Por otro lado, tenemos el rol del psicólogo en la planificación y el asesoramiento. Esta parte está dedicada a lo que es la consejería y la orientación psicológica y también al psicólogo visto como consultor o terapeuta independiente. Esta planificación o este asesoramiento también hace referencia a que puede haber un trabajo a solicitud de un cuerpo técnico, por ejemplo, no sé, sí, una institución puede decir, necesito un psicólogo para la pretemporada, ¿no? Esta pretemporada que me toma 2 meses, como máximo 3 meses, necesito un psicólogo que me haga una evaluación y diagnóstico, que me diga qué es lo que tengo que potencializar, cómo es que tengo que trabajar, y de ahí en adelante, después de hacer esta asesoría, se acaba el rol del psicólogo porque de repente, no sé, no es un gasto previsto, no es alguien a quien quieran que forma parte del cuerpo técnico, por una cuestión, no sé, de presupuesto, ¿no? Entonces lo que se hace es una asesoría, hago una evaluación, un diagnóstico y digo qué es lo que se puede trabajar, cómo es que se puede trabajar y ahí culmina el rol, ¿ok? Por otro lado, tenemos la intervención en el diseño de estrategias. Esto está relacionado pues al diseño de programas que pueden ser a corto, mediano y largo plazo. Va a depender muchísimo de en dónde trabajemos, quién nos esté contratando y cuáles son los objetivos. Tiene un rol el psicólogo deportivo también en lo que es educación, formación e investigación. Súper importante, tiene un rol en la docencia universitaria, por ejemplo, en el pregrado, en el posgrado, en la investigación, y aquí vuelvo y repito, en nuestro contexto la psicología del deporte no está tan desarrollada, por lo tanto la investigación es una de las armas más poderosas que podemos tener para profundizar en la psicología del deporte, para poder tener contexto en nuestra sociedad, poder analizar las variables, poder analizar las problemáticas actuales en el deporte de nuestro país, validar ciertos métodos de aplicaciones y cuestionarios. Ok, y por último, el entrenamiento psicológico y todo lo que ello englobe. Entonces, ahora sí que ya tenemos una idea del rol, ¿no? Del psicólogo en el que se puede desenvolver, ¿no? Hablamos en específico, vamos a hablar en específico de su rol en el entrenamiento psicológico. El entrenamiento psicológico está 100% relacionado a la preparación del deportista en este aspecto mental. ¿De qué está compuesto? Uno de los roles principales del psicólogo deportivo es el de formar cualidades de la personalidad del deportista. Es importante, y se los mencioné hace un momento, el psicólogo llega a un deportista o llega a un equipo y lo que hace es hacer un mapeo de cuáles son tus virtudes, cuál es tu perfil, cuáles son tus tendencias, por ahí, qué es lo que conocemos de nuestras limitaciones, ¿no? Y en base a eso es que trabaja con el deportista, con la persona, ¿no? No podemos ignorar nunca que el deportista nunca deja de ser persona, ¿no? Entonces, se hace un trabajo en base a esa información que se obtiene, se hace este mapeo, se empieza a trabajar entonces en reforzar aquello que el deportista ya tiene y se hace una intervención también para comenzar a brindarle herramientas al deportista que pueda hacer que adquiera conductas más saludables, que pueda transitar sus emociones de manera más saludable, etcétera, lo que se considere necesario, ¿no? Por otro lado, aquí también coloco crear estados psíquicos óptimos durante el entrenamiento y la competencia. Hay un aspecto súper importante que es la regulación. El psicólogo deportivo trabaja muchísimo en la regulación de dos aspectos, de los pensamientos y de las emociones. ¿Ok? Estos dos puntos, el regular pensamiento y emoción, lo hace con el objetivo de que ambas cosas, ¿no? Esta regulación de pensamiento y emoción se convierta en realidad en un aliado del deportista, ¿no? Se convierte en un aliado del deportista, ¿por qué? Porque esto va a lograr que él pueda dar lo mejor de sí mismo sin olvidarse y sin dejar de lado el disfrute por su actividad. Recordemos que los deportistas, y si por aquí nos acompañan también, que nos acompañan varios deportistas, recordemos que uno de los aspectos por los cuales han decidido en su mayoría hacer de este deporte algo profesional es porque lo disfrutaban, es porque lo disfrutan, es porque es su pasión. Entonces, un rendimiento deportivo y un deportista profesional nunca puede olvidar que lo que está haciendo está movilizado siempre por su disfrute. Entonces, es algo que se tiene que trabajar, la regulación de pensamiento y emociones, para que nunca se olvide el aspecto más lindo del deporte, que en realidad es el disfrute, ¿no?
Por otro lado, tenemos el desarrollo de habilidades para controlar estados. Aquí se habla del manejo y del desarrollo del deportista en el antes, en el durante y en el post de una competencia, ¿no? Todo lo que tiene que ver con estrés, presión, ansiedad competitiva, etcétera. El psicólogo también contribuye al perfeccionamiento de procesos psíquicos. Esto ayuda al o a los deportistas a que maximicen su potencial, ¿no? Y puedan afrontar las exigencias físicas y mentales que son sumamente fuertes en un deportista. Y no solo ello, el desarrollo de habilidades psicológicas tiene un impacto bastante positivo, por ejemplo, en las lesiones, ¿no? Hay estudios que demuestran que aquellos deportistas que, por ejemplo, tienen menos estrés, no porque no lo experimenten, sino porque lo gestionan mejor. Ellos, los que generan menos estrés y lo gestionan, sufren menos lesiones, porque sus focos atencionales están mejor gestionados, por lo tanto cometen menos errores, ¿no? Y otro ejemplo que les pongo de ello, que es algo súper interesante, son estudios que hablan de la visualización sobre esto, sobre este aspecto, sobre este aspecto de deportistas que practican la visualización y que se nota por estudios que han realizado que tienen menor cantidad de lesiones que otros deportistas que no realizan la técnica de visualización, ¿ok? Pero para poder dar un poquito de contexto por ahí para quienes no tienen el dominio, no son colegas y no son deportistas, tenemos que entender, en primer lugar, para darles un poco de contexto, la visualización es una técnica, ¿ok? Es una técnica que ayuda a aprender a relajarse profundamente. Y en esa relajación profunda, poder llegar a imaginar vívidamente diferentes cosas o diferentes situaciones, ¿ok? De la forma más realista que se pueda, imaginando todos los detalles, todas las cosas que podamos incluir, todas las sensaciones, todas las emociones, todo lo que pasa por mi cuerpo al momento de yo imaginar, visualizarme haciendo algo en específico. ¿Y por qué dicen que la visualización genera un impacto en este tema de las lesiones? El aspecto deportivo puede perfeccionar movimientos técnicos, entrenar ciertas habilidades mentales o planificar ciertos movimientos. Les voy a poner un ejemplo para poder entrar un poquito, no sé, para poder entenderlo un poquito mejor, para que todos lo entendamos. Supongamos que yo soy una voleibolista, ¿ok? Mi rol en el campo es de opuesta. Por lo tanto, uno de mis roles principales es atacar a todos los balones que la armadora me disponga, ¿no? Entonces, yo digo, mañana tengo un partido, mañana es súper importante el partido que tengo y tengo cada vez que le pegue al balón, cada vez que ataque, ese ataque tiene que ser punto. Entonces, en mi técnica de visualización, lo que yo voy a hacer es visualizarme a mí, es imaginarme a mí de la mejor manera posible atacando un balón, pegándole un balón y haciendo un punto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a cerrar los ojos, con este proceso de visualización voy a llegar a un estado de relajación profunda y me voy a empezar a ver a mí en la cancha, en pleno partido. Voy a ver cómo la armadora me asigna un balón, el balón está a una altura perfecta, yo empiezo a correr, salto, genero un impulso, llevo la mano de hacia adelante hacia atrás, le pego al balón y el balón cae en el campo del contrincante y se hace un punto. Me veo a mí cayendo sobre las puntas de mis pies y luego el talón sin generar ningún tipo de lesión. Caigo perfecto. Es un ataque perfecto. Termina en punto. El hecho de que yo haga esto es como que yo le diga a mi cerebro que copie y pegue esto que acabo yo de hacer para el día de mañana. ¿Por qué? Porque algo que se tiene que tener súper presente en el deporte es que en la mayoría o en todos los deportes, por así decirlo, en realidad el cuerpo está automatizado. No hay muchísima o no hay mucha, mejor dicho, conciencia del cuerpo, de lo que estamos haciendo. Todo pasa muy rápido. Como si no te diera tiempo de pensar, es como si no te diera tiempo de planificar. Entonces muchas veces el cuerpo que tiene memoria actúa justamente por eso, por la rutina, por la costumbre. Entonces lo que yo hago al visualizar es como decirle a mi cerebro, copia y pega esto que estás viendo a esta Emma que ha saltado, que le ha pegado al balón, que ha caído correctamente, quiero que la copies y la pegues el día de mañana cuando efectúe yo cada ataque. Entonces el cuerpo que tiene memoria lo va a realizar y es por eso que dicen que la visualización tiene un impacto en la prevención de lesiones, porque claro, mi cuerpo entonces sabe cómo caer, mi cuerpo entonces acomoda mis piernas, acomoda mi mano y la probabilidad que yo me lesione haciendo un ataque disminuye, ¿no? Es un punto súper interesante, realmente la visualización es una técnica pero muy empleada en el deporte. Sería genial, por ejemplo, hacer un taller de ello, una presentación de ello, para que genere una herramienta en los deportistas que aquí nos acompañan y en los psicólogos que también
puedan difundirla, puedan enseñarla. Es una parte muy interesante del entrenamiento psicológico. Pero bueno, vamos a continuar, ¿ok? Continuamos con el contribuir al desarrollo de conocimientos acerca de las competencias que van a llegar. Esto está relacionado al tema de la ansiedad, ¿no? No es lo mismo que falten 4 meses para una competencia a que falten 2 semanas o que la competencia inicie mañana, ¿no? Hay un trabajo de la ansiedad y obviamente, por último, también el hecho de crear una atmósfera que viene a ser positiva, sobre todo en equipos o en deportes que son colectivos, ¿no? Obviamente hay un trabajo del psicólogo, ¿ok? Antes de continuar con el siguiente tema, no podemos olvidar que esto que se han explicado son puntos básicos del entrenamiento psicológico, ¿ok? Y a lo que vamos a pasar ahora es hablar un poquito de esta adaptación del rol que tiene que hacer el psicólogo. Tiene que adaptar su rol para el nivel para el cual está brindando la intervención. No es lo mismo que yo trabaje pues con un deportista profesional que tiene 30 años, que yo trabaje con un menor formativo que tiene 11 años, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de ello ahora y pasamos a la adaptación del rol en el deporte amateur. Muy bien. ¿Qué es el deporte amateur? ¿En qué sentido? ¿En dónde nos encontramos? ¿O qué es lo que tenemos que decir para hablar de él? En primer lugar, estos puntos tenemos que tener muy en claro que los estamos diciendo considerando, ¿ok?, que la persona no realiza el deporte como algo profesional, no es su profesión, no es su ocupación, no recibe una remuneración por ello, ¿ok? Pero sí es algo a lo que le pone muchísima constancia y quizá el poco tiempo que tiene, ¿ok? El poco tiempo libre que tiene. Entonces, ya teniendo eso en base, uno de los principales roles que tiene el psicólogo y la principal consideración es que tiene que hacer un establecimiento de objetivos realistas. Si hago énfasis en el realistas, no es porque solamente se haga en el nivel amateur, no, en todos los niveles hay un establecimiento de objetivos realistas, claro está. Pero aquí hay que hacer énfasis porque depende muchísimo de la preparación del deportista. Por ejemplo, recordarán hace unos meses, hace no mucho, se han realizado varias maratones, ¿verdad? Entonces hay personas que corren ya como afición, ¿no? Es como una especie de afición, se preparan, hay mucha disciplina en ello, ¿no? Entonces, supongamos que un paciente, un deportista me haya dicho, Inma, sí, yo quiero participar de esta última maratón, yo quisiera hacerlo, yo sé que no estoy bien preparado, pero quisiera hacerlo. Bueno, mi rol como psicóloga es orientar a la toma de decisiones que pueda ser, que llegue a ser más saludable para nosotros. El deportista puede querer participar, el deportista puede querer competir, pero está en la condición. Si no está en la condición, entonces tenemos que redirigir la conducta y hacer un establecimiento de objetivo realista. Está orientado también al hecho de decirle, ok, mira, esto ya nos dimos cuenta que no se logra, ¿verdad? No se puede. Tienes que estar óptimo en físico, en técnico, en táctico y en psicológico. No vamos a lograrlo, no vamos a lograr esta preparación en una semana, ¿verdad? No. ¿Cuándo es la siguiente maratón? Bueno, es en fin de año. Listo, planteémonos un objetivo, planifiquemos pruebas, hagamos la preparación mental según la necesidad. A fin de año, ¿quieres competir? Sí, quiero competir. Bien, entonces empezamos un trabajo que es realista, ¿no? Porque tenemos que considerar este último aspecto que coloco aquí. Hay una necesidad de optimizar los recursos y el tiempo acorde a la realidad de la persona. El tiempo. El tiempo es algo que en el deporte amateur casi no se tiene. No, recordemos pues que estos deportistas, como no es su ocupación, como no es algo remunerado, lo hacen en sus tiempos libres. Entonces, usualmente se van a trabajar, llegan a casa, salen a entrenar 1 hora y media, 2 horas y luego regresan a casa, se duchan y se van a dormir. Y esta rutina se repite todo el tiempo. Entonces, si de por sí ya hay un tiempo bastante limitado para el entrenamiento físico, imagínense para el entrenamiento psicológico. Entonces, si por ahí tenemos a deportistas que son aficionados, pero que son muy disciplinados y que realmente quieren llevar esto de la mejor manera posible, entonces nosotros como psicólogos, nuestro rol es que la intervención sea de la mejor manera posible en el menor tiempo posible, porque tenemos que ser conscientes de que la persona no dispone de todo el tiempo del mundo para nosotros poder trabajar de la manera más cómoda o más larga, ¿ok? Hablando ya, o pasando ya a un siguiente nivel, podemos hablar de lo que viene a ser el deporte, disculpen que no pasa, ahí está, el deporte base. ¿Cómo se trabaja en el deporte base? ¿Cómo se trabaja en el deporte formativo? Acá es un tema súper especial porque estamos hablando con menores de edad, porque se habla de un trabajo con menores de edad, ¿verdad? ¿Cómo es que trabajamos con menores entonces? Hay una consideración bastante importante que se tiene que tener en muy claro, ¿no?
Tenemos que recordar que los modelos de conducta son adquiridos inicialmente en las familias, en los pares más cercanos. Entonces, hay ciertas consideraciones que tenemos que tener para poder hacer este involucramiento con los menores en el deporte formativo. Hay dos consideraciones que yo he colocado aquí. En primer lugar, la consideración de la etapa evolutiva del deportista. Esto está relacionado a la edad y a las características de la edad, ¿no? En primer lugar, el rol del psicólogo puede ser en la colaboración, como dice aquí, en la planificación de ejercicios y actividades, aportando conocimientos sobre el desarrollo y la capacidad cognitiva y motora. Esto está relacionado a que todos los psicólogos tendrían que conocer, o tenemos que conocer, cuáles son las características del desarrollo, cuál es la evolución, ¿no?, del ser humano. Entonces podríamos ayudar al equipo técnico, al cuerpo técnico, al preparador físico, al entrenador, en este tipo de ejercicios para que sean atractivos para los menores, para que sean realmente dedicados a su edad, que sean realistas con lo que se puede conseguir con ellos. Sí, podemos tener una colaboración y puede ser eso uno de nuestros roles. ¿Ok? Por otro lado, tenemos un trabajo aterrizado sobre el disfrute. ¿Ok? Aquí en esta parte, el trabajo del psicólogo es bien importante porque tenemos que entender que en el deporte formativo, en el deporte de menores, el rendimiento nunca está por encima del disfrute. Y ese es un mensaje que tiene que llegar al menor y que tiene que entenderlo. El resultado de una competencia, el resultado del proceso deportivo y de una competencia, el resultado tiene que ser anecdótico. A lo que se debe apuntar es al aprendizaje del menor. Si has perdido, no vamos a negar que has perdido y no vamos a negar que de repente eso te frustra o te pone triste, pero lo que tenemos que orientar es que se disfrutó el proceso, se disfrutó la competencia y en esta pérdida, en esto que no salió bien, tenemos que encontrar el aprendizaje, ¿no? Entonces tenemos que cambiar el foco si es que es necesario. Y por último punto, en esta primera consideración tenemos la prevención del burnout. Esto del burnout es el agotamiento físico y mental que es generalizado, ¿ok? Y lo que provoca es desinterés, ¿ok? Es una especie de desinterés, una sensación de fracaso constante, hay una disminución del desempeño también personal. Y lo que se tiene que ver, y por qué lo coloco aquí con la etapa evolutiva, es porque usualmente los menores, los más niños, no saben expresar qué es lo que sienten, no saben darle nombre a las emociones o por ahí elaborar bien qué es lo que están sintiendo. Entonces, un psicólogo que trabaja en el deporte base tiene que tener la capacidad, pues, de reconocer qué es lo que está pasando con el menor, ¿no? Por ahí a veces los padres llaman al entrenador y les dicen, es que no quiere ir a entrenar, dice que le duele mucho la cabeza, o el día de la competencia se levantan con fiebre, por ejemplo. No tienen nada más. Los papás llaman al entrenador y le dicen, pero no tiene tos, no está con la garganta, no tiene nada más, es solo fiebre, ¿no? Entonces ahí como psicólogo tiene que saber trabajar y tiene que saber reconocer cuáles son estas señales que pueden estar haciendo referencia a un estrés o a la sobrecarga del menor. ¿Ok? Y por otro lado, tenemos a la consideración de la enseñanza modelo de conducta adquirida para la intervención según la necesidad. Aquí, más fácil lo coloco, es que tenemos que saber con qué viene el menor. ¿Con qué viene el menor desde casa? ¿Qué es lo que le han enseñado en casa? Porque depende de lo que le han enseñado, va a estar basado mi trabajo. Aquí hay un control de normas y receptividad, ¿no? El control de normas sobre cómo en casa sigue instrucciones, si es que las sigue, si es que no las sigue, por qué no las sigue, ¿no? Y aquí es súper importante entonces que nosotros como psicólogos podamos emplear una de las mejores características que debería tener un psicólogo, que es la escucha activa. Escucha activa para yo después poder brindar soporte emocional. Es importante escuchar a los menores en el deporte formativo. Em, son edades bastante complejas, comprenden edades bastante complejas, hay rangos complejos. Por ejemplo, los más pequeños recién están empezando a ver al mundo de una manera distinta, recién están empezando a conocer. Estoy segura, por ahí todos hemos sido niños o por ahí compartimos con niños de alguna u otra manera, de repente pacientes, de repente hermanos, sobrinos. Nosotros sabemos que hay una etapa de los niños en la que preguntan el porqué de las cosas todo el tiempo. Todo el tiempo es por qué, y por qué, y por qué, y por qué. Están empezando a ver el mundo de una manera distinta. Entonces es súper especial, es súper importante que se trabaje con pinzas sobre esto con los niños, con los más pequeños. Y haciendo referencia a los mayores, es la etapa de la adolescencia. Entonces se encuentran en una etapa en donde el aspecto emocional pues cumple un rol importantísimo en su motivación, en sus deseos, en el establecimiento de sus prioridades también. Entonces, que el psicólogo deportivo pueda ser
su escucha, pueda ser su refugio y pueda ser su soporte emocional, es uno de los roles más importantes que tenemos que tener en el deporte base, ¿ok? Por otro lado, el abordaje de ganar y perder. Aquí retomo este punto porque es importante conocer con qué concepto de ganar y con qué concepto de perder viene el menor, ¿no? En casa, sus amistades, la familia, los padres, los hermanos, ¿qué es lo que le han dicho de ganar? Ganas porque eres el mejor del mundo y no hay nadie como tú y entonces tú siempre vas a ganar, o vienes con el concepto de si pierdes eres un fracasado, si pierdes ya nunca más te voy a llevar al entrenamiento, porque si pierdes ya, no eres bueno para esto, pues te tendré que poner en otras cosas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que indagar y tenemos que saber con qué concepto de ganar y perder vienen los menores para a partir de ello poder trabajar. Se trabajan a partir de las exigencias que tiene el niño, ¿no? Respecto a estos dos conceptos, pero también sobre las exigencias que tienen los padres de familia y, ¿por qué no? También decirlo, en algunos casos, los entrenadores. ¿Ok? Entonces se hace un trabajo porque, claro, el término ganar y perder está muy relacionado a mis deseos como padre y mi deseo como entrenador, ¿no? El deseo de que el equipo le vaya bien, que mi deportista sea el mejor. ¿Por qué? Para que sea más visto, para lograr llevarlo a competencias, a otros lugares, para que otros equipos puedan verlo, para poder invertir más en él. Entonces hay una serie de presión que está sumamente relacionado al concepto que se le enseña al menor sobre lo que es ganar y lo que es perder. Y por último punto, es uno que justamente está relacionado, que es el trabajo con externos. Usualmente en el deporte base se hace un trabajo al que yo le llamo, o al que le llamamos, un trabajo triangular, ¿no? Tenemos un triángulo en donde tenemos a los entrenadores, a la familia como base y en la punta se encuentra el menor que es deportista. Se tiene que hacer una intervención en la medida de las posibilidades y en la apertura también que tengan ambos factores externos para poder colaborar con la experiencia y con el desarrollo del niño en el deporte, ¿no? Y por último, pasamos al deporte profesional. Aquí las cosas cambian un poquito, hay una especie de mayor campo que trabajar porque las exigencias son otras, evidentemente. En primer lugar, lo que hace un psicólogo en el ámbito profesional es obtener el perfil psicológico del jugador. Justamente lo que les decía en el tema del diagnóstico, en el tema de la entrevista psicodeportológica, yo tengo que conocer quién es esta persona como deportista, qué es lo que hace, qué es lo que quiere, cuáles son sus metas personales, cuáles son sus metas y proyecciones deportivas, ¿no? Porque es diferente. Obtengo el perfil del jugador porque a raíz de eso es que yo voy a basar absolutamente todo mi trabajo, sea de 2 semanas, sea de una pretemporada, sea de años, ¿ok? Tenemos también un rol como soporte y guía por estrés en las competencias. Este punto a mí me sirve para seguir reforzando la idea de que el deportista es un ser humano en primer lugar, que tiene estrés, que tiene ansiedad y que muchas veces esta es minimizada o muchas veces esta es ignorada, pero que al final con el paso del tiempo va a repercutir en lo que es su salud física y su salud emocional, ¿no? Entonces hay que tener demasiado ojo como psicólogos para poder abordar, o bueno, hay que tener demasiado ojo desde ambas partes, ¿no? Desde el deportista, que como concepto de que no hay mayor conocedor de uno mismo que uno mismo, ¿no? Y el psicólogo con que con su ojo clínico pues tiene que ser capaz de detectar esto para poder ser soporte y para poder ser guía en estos momentos de quiebre, ¿no? Cuando el estrés llega a su pico más alto y el deportista siente que ya no da más, ¿ok? También hay una gestión de recursos para potenciar el rendimiento de los jugadores. Aquí, obviamente, no podemos ignorar el hecho de que el rendimiento deportivo es sumamente importante, ¿no? No es como en el deporte base, el deporte amateur, que el rendimiento o que el disfrute iba por encima del rendimiento. Aquí básicamente van en el mismo nivel, ¿no? Obviamente no podemos ser ajenos a ello. Se tiene que hacer un trabajo más especializado. Comportamiento del deportista, perdón, con las figuras de autoridad. Este tema es importante, es un tema bastante interesante, porque va de la mano con el perfil del deportista. Cuando nosotros como psicólogos llegamos a trabajar con el deportista, tenemos que saber cuál es el perfil que tiene, porque esto nos va a dar luces, y bueno, de hecho, con el paso del tiempo conocerlo, de cuál es su conducta ante la autoridad, ¿no? ¿Cómo es que trabaja con la autoridad? ¿Cuáles son sus tendencias con la autoridad? Y una de las técnicas, por ejemplo, que se realiza con los deportes que vienen a ser colectivos, es tomar a ciertos líderes, ¿no? Que se nota que tienen habilidades comunicativas o que visualmente, o ya se comprobó, porque se conoce, porque se hacen pruebas, etcétera, que hay una gestión emocional mucho más desarrollada. Se toman estos líderes
para que al momento de que hay algún problema en el campo de juego, ¿no? Sean ellos los que puedan dirigirse a los árbitros, ¿no? El arbitraje, por ejemplo, y los reclamos son de las cosas más comunes a veces en el deporte. Entonces se toman estos líderes para que sean ellos el canal de comunicación con la autoridad y se puedan hacer los reclamos, no sé si hay injusticia, si se quiere hacer alguna observación y que sean ellos. Esto no quiere decir que en el deporte colectivo no se haga un trabajo para justamente una gestión emocional y una habilidad comunicativa para enfrentar a la autoridad o para comunicarme con la autoridad. No es que no se haga, sí se hace, pero justamente se toma como una especie de arma, no es una especie de recurso, estos líderes que pueden hacerlo teniendo menores dificultades, ¿no? Tenemos el involucramiento de los padres según la condición. Esto obviamente hace referencia a que en el deporte profesional ya hay deportistas que son menores incluso de edad, ¿no? Que debutan, por así decirlo, a los 16, 17, 18 años. Entonces, claro, todavía, todavía son edades menores y dependiendo del caso es que se trabaja también con los padres según la condición que tengan. Un aspecto súper importante es la intervención para el equilibrio del estilo de vida. Acá, en primer lugar, tenemos la rehabilitación de lesiones. El acompañamiento psicológico es acá a lo que se hace referencia. ¿Para qué? Para la aceptación de lesiones, sobre todo de aquellas que implican una para en el ejercicio profesional, ¿no? ¿Qué sucede? Que muchas veces al deportista se le dice, ok, mira, ya ha pasado esto, esta es la lesión que tienes, vas a tener que dejar de entrenar y de competir 4 meses. Ok, el deportista lo escucha, entiende en el momento y después dice no. Bien, si a mí me van a decir que yo tengo que estar con el terapeuta, el fisioterapeuta, una vez por día, ¿no? Haciendo ciertos ejercicios, ok, yo lo voy a hacer, pero aparte en mi casa o en otros lugares yo voy a ir y también voy a tener más sesiones de fisioterapia y entonces hago mayor esfuerzo físico y así vuelvo a mi condición muchísimo más rápido. Entonces ya no son 4 meses, ahora son 2 meses. ¿No? Y esto puede ser contraproducente para el deportista y entonces a la larga se vuelve peor. La decisión hizo que empeore la situación porque ahora ya no vas a estar en 4 meses. 4 meses eran si seguías el régimen que se planteó, pero como no lo hiciste, ahora van a ser 6 meses, van a ser 7 meses, ¿no? Entonces es vital que en esta parte el psicólogo deportivo pueda hacer un acompañamiento para que el deportista acepte su realidad, que se haga un trabajo durante la lesión para que al volver, ¿no? Después de su lesión pueda estar al 100% en el aspecto físico y también en el aspecto mental. Otro trabajo que se hace es de hábitos de vida saludable. Y aquí hay un concepto que a mí me encanta y que quisiera preguntar si es que alguien por ahí conoce lo que es el entrenamiento invisible. ¿Alguien aquí conoce qué es el entrenamiento invisible? ¿Ha escuchado del entrenamiento invisible o es algo que nunca habían escuchado? No sé, a ver, por ahí si alguien quiere levantar la mano o colocarlo en el chat, no sé. ¿No? ¿Nadie? Bien, vamos a hablar del entrenamiento invisible igual de manera muy breve, porque es un concepto bastante interesante, ¿ok? Nosotros en psicología le llamamos bueno, en el ámbito deportivo, le llamamos entrenamiento invisible todas aquellas prácticas que sin formar parte del entrenamiento, ¿no? Franz acá justo me coloca lo que se hace de manera externa. Perfecto, tal cual, Franz. Súper bien, porque sí, en efecto, el entrenamiento invisible, como decía, son todas aquellas prácticas que sin formar parte del entrenamiento físico, técnico, táctico y psicológico habitual, también van a influir en el rendimiento deportivo. Como decía Franz, son todas estas cosas que se hacen de manera externa. Por ejemplo, el descanso, la nutrición, las rutinas, el tiempo en familia, las actividades de ocio, dormir a tus horas, descansar. Perfecto, Armando, gracias, tal cual. Justamente lo que decía, ¿no? El descanso, la nutrición. Sobre todo en un nivel profesional, porque los entrenamientos ocupan la gran parte del día de los deportistas, ¿no? Entrenan por las mañanas, entrenan por las noches, hacen doble turno, hacen 3 turnos por día. Entonces las horas libres en realidad son bastante cortas. Lo que hace el psicólogo es una intervención para conocer estos hábitos. ¿Estás descansando? Sí, sí estoy descansando. Ya, pero ¿estás descansando bien? ¿Le estás dando un descanso a tu cuerpo, a tu mente? ¿Estás comiendo bien? ¿Cuáles son tus actividades de ocio? ¿Qué es lo que haces para relajarte? ¿Cuáles son tus escapes? No vives solo del deporte. ¿Qué es lo que estás haciendo? Entonces hay una intervención en ello para lograr que todo lo que se haga de manera interna o externa pueda tener un impacto positivo en el rendimiento deportivo.
¿ok? Esto está sumamente relacionado también a lo que vienen a ser, a lo que viene a ser el siguiente punto, que es la evitación de tendencias y de dopaje, ¿no? Em, 100% relacionados a estilos de vida. Este es un tema que se toca también con bastante pinza en la intervención. Acá también tiene que ver el perfil psicológico, la entrevista psicodeportológica, porque tenemos que conocer cuál es la historia del deportista. Este es un punto en realidad que se debe empezar a trabajar en el deporte base y en el deporte profesional únicamente reforzarlo, porque son edades en el deporte base justamente las más críticas, ¿no? En donde las tendencias pueden desorientarnos y pueden llevarnos a otros caminos. Entonces, en el deporte base en realidad es en donde más debería apuntarse ese trabajo y aquí en el deporte profesional solamente hacer un refuerzo de ello, ¿no? Hay una formación y potencialización de valores también. Esto hace referencia a este match que tiene que haber entre los valores del deportista y los valores de la institución, ¿no? ¿Cómo coincidimos? ¿Cómo estamos de adaptados? ¿Cuáles son tus valores y cuáles son los míos? ¿Qué es lo que yo busco como persona y qué es lo que busca la institución de mí como persona? ¿Ok? Y todo esto hace una suma y en realidad a lo que se apunta, lo que se quiere llegar es la promoción de las prácticas del juego limpio, ¿no? De un juego con ética. Y por último punto, en el aspecto profesional, un tema que a mí en lo particular me encanta y me da mucha pena que no se desarrolle tanto y que no se toque tanto, que es la preparación para el retiro y el duelo por el retiro. Este aspecto, les decía, es un aspecto del que muy poco se habla, ¿ok? Pero en sí debería ser de los más trabajados con los deportistas que ya tienen una trayectoria, ¿no? En definitiva, lo que viene a ser una preparación para el retiro o un duelo como tal, em, tiene diferentes vivencias, ¿no? Tiene diferentes maneras de verse y de vivirse. Siempre se toman distinto. Hay quienes experimentan el retiro y que lo comunican y que lo cuentan, ¿no? Deportistas que cuentan que el retiro ha sido sumamente doloroso, ha sido un proceso de mucha incertidumbre, un proceso muy, muy difícil. Y por ahí hay otros deportistas que han dicho que en realidad ha sido una transición relativamente fácil, ¿no? No han tenido mayor complicación. ¿Y cuál es esta diferencia? ¿Por qué algunos lo pueden tomar de la mejor manera o como un proceso que se tiene que llevar a cabo? Seguramente con dolor, con tristeza, pero al fin y al cabo bien. ¿Por qué? ¿Cuál es esta diferencia? ¿No? Nos explicamos siempre de que va a ser difícil cuando el deporte lo significó todo, ¿no? Cuando el deporte ha sido el centro de los propósitos y de los objetivos personales, cuando todo ha girado en torno al deporte. Y por eso aquí yo sigo enfatizando, y disculpen que lo haga tanto, pero tengo que seguir enfatizando en que el deportista no deja de ser ser humano, no deja de ser persona, y su evolución no debe pues estar solo relacionado, evocada a un solo aspecto de su vida. Es como yo, por ser psicóloga, que mi vida gira en torno al hecho de ser psicóloga y que todo lo que yo haga y diga y piense, y en todo lo que yo invierta y en todo lo que yo ponga mi energía, sea la psicología. Porque no es así, porque estaría equivocada. Mi vida no es solo mi profesión, no es solo mi ocupación. Entonces, es algo que no se tiene muy en claro. De hecho, hay muchos deportistas que, por ejemplo, que estudian carreras profesionales o se dedican a invertir en negocios porque saben que en algún momento esta etapa deportiva se va a terminar, sobre todo la profesional, ¿no? Que tiene una duración de vida bastante corta. Pero no todos hacen lo mismo. Entonces, el trabajo que se realiza aquí, por ejemplo, en este tema del duelo, para no profundizar mucho, pero de todas maneras por ahí les doy la información, es una redirección de lo que vienen a ser nuestros propósitos. ¿Cuáles son mis propósitos de vida? ¿Cuáles son mis nuevas metas? Listo, ya cumplí todas mis metas deportivas, ya me estoy retirando. ¿Cuáles son mis nuevas metas? ¿Cuáles son mis nuevos propósitos? ¿En dónde me veo de acá a 5 años, de acá a un año, de acá a 10 años? ¿En dónde me veo? ¿No? Hay un trabajo también de una reestructuración y de una actualización de los métodos deportivos o los métodos de entrenamiento, ¿no? Porque ya la condición física no es la misma, se cambia el entrenamiento, ya el cuerpo no necesita tanto entrenamiento como antes, cuando era oficial en la participación deportiva, y se busca también una red de apoyo, los amigos y la familia que son piezas fundamentales porque son los que van a formar parte de este nuevo proceso, ¿no? Del duelo por el retiro. Es un tema súper especial de trabajar, es un tema lindo, es un tema del que muy poco se habla. Aquí yo he hablado, por ejemplo, de una preparación para el retiro, pero ¿qué pasa cuando el retiro es abrupto? ¿No? Cuando el retiro no estaba planeado, ha pasado con muchos deportistas que por temas de salud, de la noche a la mañana dejaron de jugar. ¿Y cómo se sintieron? ¿Y qué les pasó? ¿Cómo ha cambiado su vida? ¿No? Es algo de lo que casi no se habla y mucho menos algo que es
se trabaje, ¿no? La preparación para el retiro y para el duelo es algo a lo que le podríamos dar horas de conversación y de práctica y de aplicación, y tendríamos que hacerlo, y tendríamos que hacerlo porque es un tema bastante importante, es un tema muy especial. Bien, entonces, hablar de los diferentes niveles de intervención en lo que viene a ser el rol del psicólogo deportivo nos lleva también un poco a conversar sobre las aplicaciones que tiene el psicólogo dentro del campo, de este campo, del campo deportivo, ¿no? Aquí vemos, como ven en la diapositiva, que el psicólogo tiene dos tipos de aplicaciones, la aplicación directa y la aplicación indirecta, ¿ok? En el trabajo directo, como pueden ver, hace referencia al deportista, ¿ok? Al deportista, y la aplicación va a variar de si el deporte al que se dedica es un deporte individual o es un deporte colectivo, ¿ok? Cuando se trabaja en lo individual hay menores actores, por lo tanto, esta relación que tiene el psicólogo con el deportista es mucho más directa, por lo tanto, hay mayor dinamismo, hay una comunicación más activa, por ahí obviamente la comunicación es bidireccional y es mucho más fluida, ¿ok? Cuando el trabajo es pues con equipos o el deporte es colectivo, mejor dicho, hay mayores actores, ¿no? Entonces la dinámica es mucho más grande. ¿Por qué? Yo como psicóloga tengo una dinámica con un jugador, pero también tengo una dinámica con todos los jugadores de manera ya grupal. Los jugadores, los deportistas tienen otra dinámica y yo cumplo un rol de observadora. Entonces todas las dinámicas cambian. Pero sea cual sea el deporte, si es de nivel individual, si es a nivel individual o de nivel colectivo, en ambos casos hay un trabajo que se va a encaminar dependiendo del momento en el que se encuentra el deportista o la institución, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo trabajar en una pretemporada que trabajar en una temporada ya iniciada, ¿no? En una pretemporada, ¿qué es lo que se hace? El psicólogo colabora y el psicólogo analiza cuáles son los objetivos, cuáles son tus objetivos personales, pero también cuáles son tus objetivos colectivos, si estamos en un colectivo, si estamos en un equipo, ¿no? Tengo que conocer cuáles son tus metas. Hay un trabajo de adaptación, por ejemplo, si a un equipo llega un extranjero, ¿cómo es esta inserción del extranjero que tiene otras costumbres, que tiene otro idioma, que tiene otra cultura, a un grupo ya establecido, a un grupo que ya se conoce? O de repente viéndolo de manera más pequeña, es un deportista que vive en otra ciudad, no sé, que viene de provincia a Lima o de Lima a provincia. ¿Cómo se adapta este deportista a su nueva realidad? Incluso hasta viendo lo más mínimo, al clima, que es tan diferente. Entonces el psicólogo hace un abordaje, por ejemplo, con estas características en una pretemporada. Ya cuando el trabajo ya es en una temporada iniciada, pues el trabajo, claro que es mucho más intenso, habilidades psicológicas, manejo de emociones, ansiedad competitiva, estrés, entre otras cosas, ¿no? En lo que viene a ser el trabajo indirecto, hace referencia a que tenemos otras maneras de llegar al deportista y generar un impacto en su vida, ¿no? Entonces trabajamos, o hago referencia, mejor dicho, a lo que viene a ser un trabajo interdisciplinario, ¿no? Trabajamos con el entrenador, con los terapeutas, con el cuerpo médico, con los nutricionistas. El trabajo con los padres de familia también va a depender, como ya lo he mencionado, de la edad del deportista, y en realidad el trabajo con los padres tiene como objetivo promover pues conductas que vengan a ser sanas y que puedan motivar al hijo, ¿no? No ponerles una presión, sino una motivación, ¿ok? Durante todo lo que vamos conversando y de todo lo que vamos hablando, durante todo el desarrollo, he tratado de explicarles un poco lo que viene a ser el rol, ¿no? Ahora lo que vamos a tocar son puntos un poquito más específicos, ¿ok? Para que puedan tener una idea de lo que se debe trabajar con los deportistas y para que los deportistas que están presentes tengan conocimientos de aquellos aspectos que sí o sí deben potencializar, ¿no? Entonces vamos a pasar a hablar de las variables psicodeportológicas. Estas variables son las más comunes. En realidad, la intervención que hace el psicólogo siempre va a depender de las necesidades del equipo, del deportista, de este análisis, vuelvo y repito, del perfil psicológico, ¿no? Pero usualmente estas son las variables con las que mayor tiempo y con mayor énfasis se trabaja. Tenemos a la concentración, que lo que hace mención es a un trabajo antes y durante la competencia. La concentración para un trabajo es necesario porque nos va a hacer llegar óptimos a la competencia, ¿no? Y la concentración durante, porque existen muchos estímulos en el momento, la presión de la gente, del entrenador, las familias, y obviamente es un deporte que tenga mucho reconocimiento o que sea muy conocido, por ahí los cánticos, el abucheo,
¿no? Cuando estamos jugando de visita, por ejemplo, estamos jugando no en nuestro país o no estamos jugando de locales, los gritos en contra, ¿no? O las canciones o las barras que nos pueden estar haciendo. Todo esto son estímulos y necesitamos focalizarnos y concentrarnos en lo que estamos haciendo. Entonces, la concentración es uno de los aspectos más trabajados en realidad en la psicología deportiva. Por otro lado, tenemos la confianza en uno mismo, que es esto llamado autoconfianza, este nivel de convicción que tenemos para poder cumplir con un objetivo, y la confianza en el equipo, ¿no? La confianza en el equipo, de ser el caso, en el hecho de que mis compañeros, mis colegas van a hacer lo que les toca hacer y todos juntos vamos a lograr el objetivo. Acá en el trabajo de la confianza hay un trabajo también bien especializado en lo que viene a ser el exceso de confianza, porque el exceso de confianza en mí mismo puede hacer que yo me relaje, que yo subestime al rival, que yo subestime a con quien voy a competir, y entonces claramente también el resultado va a ser tan negativo como el hecho de no tener confianza en mí mismo, ¿no? Tenemos el manejo de emociones, la gestión emocional, sobre todo en el tema de la presión y la motivación. La presión y la motivación pueden jugar a ser una moneda de doble cara, ¿no? La presión y su otra cara es la motivación. ¿Por qué? Porque uno le puede decir, por ejemplo, un deportista, supongamos que tengamos a alguien acá que juegue fútbol, ¿no? Entonces yo le diga a esta persona, mira, te acabamos de convocar porque la selección va a ir al Mundial, no sé, sub-20, y vas a representar a nuestro país. Te estamos llamando para darte el aviso, estás convocado. Entonces, esa noticia puede ser 100% motivacional. Qué increíble experiencia, qué alucinante que te llamen para representar a tu país. Eres tan bueno que te han llamado y te han convocado, ¿no? Y lo estamos viendo desde la motivación, pero luego lo vemos desde la presión. Claro, me pongo a pensar en oye, pero me han llamado, voy a representar al país, la gente me va a conocer, me van a ver, o sea, tengo que jugar bien, porque claro, si te han llamado es porque juegas bien, porque eres un buen deportista, porque tienes cualidades y tienes que demostrarlas. Entonces, cuando empiezas a jugar, cuando empieces a representar al país, lo tienes que hacer de la mejor manera, ¿no? Entonces, por eso decimos que la otra cara de la moneda de la presión es la motivación, ¿no? Entonces, y la línea es muy delgada. Cruzar la línea es una línea muy delgada, entonces hay que tener un ojo, y también se trabaja por eso y es tan común el trabajo en ambos casos, ¿no? Y bueno, por último, el trabajo de la cohesión grupal. Si es un equipo, obviamente se va a trabajar la cohesión grupal, que es este concepto que abarca este tema de el sentido de pertenencia, de identidad, de conexión, de vínculo interpersonal que existe entre los miembros. Es como este grado de atracción que yo tengo hacia mi grupo, ¿no? Me siento parte de él. Pero sin lugar a dudas, uno de los aspectos que más se trabaja en la psicología deportiva es la fortaleza mental. ¿Alguien me podría decir qué es lo que entiende de fortaleza mental, qué es lo que conoce, a qué le suena la fortaleza mental? ¿Tenemos a alguien que quiera participar? No sé si por chat, no sé si quieren levantar la mano para opinar. ¿A qué es lo que le suena? De repente en un concepto tal cual, está bien. La idea es que lo entendamos todos. ¿Desean participar? ¿Lo doy yo? No sé, ¿cómo prefieren? Muy bien, lo voy a dar yo. Ah, ok. A ver, tenemos un mensaje en el chat. Preparado para enfrentar los retos con seguridad. Bien, 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 Armando, bien. Es uno de los aspectos de la fortaleza mental. Alguien quiere también opinar? Visión positiva de las situaciones, por más difíciles que puedan presentarse. Bien, perfecto. Aquí hablamos de la actitud, ¿no? Tengo una actitud positiva de las situaciones. Perdón, por favor, que esté así con la garganta. El clima nos ha afectado a todos, creo yo. Listo. Entonces, ok, vamos a quedarnos con la intervención de Armando y de Joana. Gracias por participar. Sí, definitivamente lo que han dicho es un aspecto súper importante de lo que viene a ser la fortaleza mental. Para todos entenderlo y para tenerlo claro, la fortaleza mental viene a ser este como conjunto o esta suma de recursos psicológicos que le van a permitir al ser humano hacerle frente a las situaciones más complejas de la vida, ¿no? Y a los retos que se presentan de manera cotidiana. Por aquí tenemos que hay una relación con la superación de la vida, ¿no? Yo hago referencia a que la fortaleza mental es que, claro, vienen cosas difíciles, vienen cosas complejas, porque la vida es así, pero me paro enfrente y voy y hago lo que sea necesario para superar esto, ¿no? Y esta superación y este deseo de superar está relacionado a dos cosas, a la visión y al compromiso.
yo sé a dónde quiero llegar, yo sé lo que quiero lograr, yo sé lo que quiero hacer y estoy comprometido con eso. Entonces, no importa qué tan difícil sea lo que está enfrente de mí, yo voy a superar esto. Y para ello se necesitan de ciertos elementos, por así decirlo. Ejemplo, el compromiso, la atención dirigida, la confianza, las visualizaciones positivas, que era algo que justamente Joana nos mencionaba, la preparación mental, el control de la distracción, que está relacionada a la atención dirigida, que es este focus, esta concentración en lo que estoy haciendo, y lo que viene a ser también un aprendizaje constante. Nosotros no podemos negar que existen hechos desafortunados, que existen hechos que hacen que no tengamos que sacar la mayor valentía y la mayor fortaleza, como dice acá Catherine. Eh, pero claro, le hacemos frente. Estas cosas existen, pero le hacemos frente. Y por eso se habla mucho de fortaleza mental en el deporte. Pero ¿por qué en específico? ¿Por qué se habla de la fortaleza mental en el deporte? Bueno, en particular, porque el deportista siempre tiene muchas cosas que superar, siempre tiene situaciones bastante complejas a las que está ligado, a las que tiene que hacerle frente. Ejemplo, ¿a qué se enfrentan los deportistas? Los deportistas se enfrentan a dos cosas en particular, a los ruidos internos y a los ruidos externos, ¿ok? Los ruidos internos haciendo referencia a las emociones, a los pensamientos, a los sentimientos, y los ruidos externos, como pueden ver aquí, a los juicios, a las expectativas que se tiene, a la presión, al contexto, ¿no? Es algo que siempre sucede. Entonces, vamos a hablar en específico y vamos a abordar, ¿ok? Un poco sobre estos ruidos internos y externos para poder también tener un ejemplo de cómo se aborda, ¿ok? Entonces, vamos a hablar primero de los ruidos externos. Hemos hablado de la presión y de las expectativas, ¿verdad? Y durante todo lo que va de la presentación he mencionado bastante a los padres de familia, así que vamos a hablar de ellos, ¿ok? Marcelo Roffé es un psicólogo deportivo argentino, describió los tipos de padre que existen en este ámbito deportivo y él hace una categorización bastante interesante de aquellos padres que tienen hijos en la etapa formativa del deporte y los categoriza de siguiente manera. En primer lugar, que lamentablemente nos explica que no son los más comunes, son los padres equilibrados, ¿ok? Son estos padres que acompañan y se preocupan por sus hijos, ¿ok? Pero no exigen resultados porque no se enfocan en la eficiencia de su menor en el deporte, más están interesados en el aprendizaje, en la diversión, y esto provoca también que ellos como padres disfruten muchísimo más del hecho de ir a verlos, ¿no? Luego tenemos a los padres sobreprotectores. Son aquellos que invaden, presionan al menor con la intención de ayudar. No es que tengan malas intenciones, no. Quieren ayudar. Lo hacen partiendo del amor y de la motivación de ser los mejores padres. No tienen malas intenciones. Pero claro, el hecho de que estén tan metidos en ello hace que que por este exceso el hijo se sienta ahogado, ¿no? Tenemos los padres indiferentes. Y por este lado habla Marcelo de que son padres que no se preocupan en términos generales por sus hijos. O sea, no hablamos de un tema deportivo o que de repente no muestran interés para no colocarle una presión al hijo, entonces es un método para que el hijo piense que yo no me preocupo, que no me interesa, para que juegue tranquilo, para que compita tranquilo. No, es simple y llanamente que tienen un desinterés lamentablemente por la vida de sus hijos, ¿no? Tenemos al padre que le llama Marcelo entrenador en la banda. Son estos padres que son bastante comunes, lamentablemente, y son aquellos que contradicen las indicaciones del entrenador. Son aquellos que se ponen prácticamente al lado del entrenador y del preparador físico para dar indicaciones, ¿no? Le quitan, desautorizan la figura del entrenador y llegan a invadir incluso el espacio físico. Entran a la cancha, entran al campo de juego a dar indicaciones y generan un ambiente bastante tenso, ¿no? Y ya involucra a otros factores. Entonces, son padres que em, pasan por encima del entrenador. Tenemos también a los padres que son hipercríticos. Su rol de padre se basa en la crítica destructiva, ¿no? Se descargan un poco con los hijos porque por ahí tienen deseos, incluso frustraciones, ¿no? Entonces nada de lo que realicen sus hijos en realidad va a ser un tema de satisfacción o de alegría, ¿no? Siempre va a haber algo que criticar, siempre va a haber algo que menospreciar. Por otro lado, tenemos a los padres vociferantes. Aquí el padre tiene el grito como su principal herramienta, ¿no? Ya sea por dar indicaciones o por llamarle la atención al menor. Marcelo Roffé explica que es una personalidad a la que suele gustarle la atención y el hacerse notar, ¿no? Entonces por eso tiene al grito como su principal arma.
Tenemos a los padres agresivos, estos padres que emplean la agresión física o verbal delante de todos o en privado, y esto obviamente repercute pues en el autoestima, mella en la autoconfianza, son fuente de estrés, depresión, y no solo para el hijo, sino también para los compañeros, para los entrenadores, para los rivales, para los árbitros también. En realidad es algo que se ve bastante, lamentablemente. Tenemos los padres exitistas. Son estos padres a los que se les atribuye una especie de problema de identidad. No sé si alguna vez ustedes los habrán visto o los podrán reconocer ahora que los estoy explicando, pero celebran los logros de sus hijos como si fueran suyos. Los menores nunca reciben las felicitaciones del papá, nunca reciben la atención del papá o bueno, de los padres. No, ¿por qué? Porque el logro, el papá lo hace suyo, ¿no? El padre de familia lo hace suyo. Entonces, claro, el reconocimiento se apropia del reconocimiento y el hijo queda como en segundo plano, ¿no? Son padres exitistas. Tenemos el padre que es doble mensaje. Este tipo de padre o de madre es un tipo de padre que es un poco incongruente entre lo que dice, piensa y entre lo verbal y lo no verbal. Y voy a dar un ejemplo de, ¿no? Algo que se ve muchísimo. Es un padre que, no sé, mientras está compitiendo su hijo, sea algo individual o sea algo colectivo, está renegando, renegando porque el hijo no está haciendo bien las cosas, porque está cometiendo fallas, qué sé yo. Está reniegue y reniegue. El hijo está viendo eso, desde el campo está viendo eso. Termina la competencia, termina el partido, termina el juego, y cuando el hijo ya se acerca al padre, el padre ya no está renegando. El padre ya está más tranquilo, por así decirlo. Llega el hijo y lo que le dice es, ya, tranquilo, ¿no? Le empieza a dar golpes en la espalda, ya, el resultado no importa, ¿no? No, no importa, pues ya para la otra, el resultado no es importante, ¿no? Ya si perdieron, ya habrá oportunidad pues de mejorar, ¿no? Ya, tranquilo nomás, tranquilo. No estés triste, ¿no? Tranquilo. Entonces, claro, uno que escucha eso y el menor que puede escuchar y ver eso dice, ¿con qué mensaje de mi papá yo me quedo? O de mi mamá yo me quedo. Con este mensaje de, oye, tranquilo, no importa si has perdido, es una oportunidad de mejora, no pasa nada, todos perdemos en algún momento, para la próxima lo vas a hacer mejor. ¿Me quedo con ese mensaje o me quedo con el mensaje de haber visto a mis padres renegando y luego ver cómo mi padre o mi madre camina arrastrando los pies, mirando el piso, con una voz con una tristeza y con una carga, ¿no? Increíble. ¿Con qué mensaje me quedo? ¿No? Entonces hay una incongruencia, por eso son los padres doble mensaje. Y tenemos también el padre sponsor. Estos padres están bastante preocupados por los resultados o generan un nivel de exigencia por la inversión económica que han realizado. Esto sobre todo se ve en deportes, lo vemos en deportes que son usualmente costosos, por ejemplo, el golf o el tenis, que son deportes costosos, como digo, y entonces, claro, la presión en que te tiene que ir bien y en que tienes que lograr cosas está arraigada al hecho de que yo invertí dinero en ti, ¿no? Estoy invirtiendo, es una gran suma, entonces me tienes que dar resultados, ¿no? Y por último ya tenemos los dos padres. Aquí el primer padre dirigente es aquel que ocupa realmente un lugar en una comisión directiva, por ejemplo, y que está muy interesado en que el hijo siempre participe, en que el hijo siempre esté en la competencia. No importa cuáles son las necesidades del equipo, no importa qué es lo que se está buscando. Lo que importa es que el hijo juegue. El hijo tiene que estar en la competencia sí o sí, a cualquier costo, ¿no? Y se aprovecha obviamente de esta condición de dirigente para poder colocar al menor dentro del juego, ¿no? Y el padre entrenador. Acá no es el padre que se cree entrenador. No, no, no. Ese era el padre entrenador en la banda. Acá no se cree entrenador, acá es literalmente un entrenador. Entonces tienen un doble rol, el rol de padre y el rol de entrenador. Y es una situación compleja porque la línea que divide eh, mi orientación, mis órdenes, mis normas como padre y como entrenador, en realidad la división es una línea muy delgada, ¿no? Estaba escuchando hace un tiempo una entrevista a Andrea Agassi, que es un tenista, es uno de los mejores tenistas de los últimos tiempos, y en una entrevista él cuenta que su padre fue su entrenador durante muchísimo tiempo, y dice, ¿no? O sea, una vez me quedó grabado porque dijo, en un momento necesité que mi padre sea mi padre, no mi entrenador. Entonces, claro, es una situación compleja y es una situación en la que se necesita de una orientación psicológica para saber cómo abordar, ¿no? ¿Cuál es mi límite como entrenador? ¿Dónde dejo mi rol de padre y dónde empiezo mi rol de entrenador? ¿Cómo inicio, cómo culmino, ¿no? Entonces, Marcelo Rofe hace esta categorización, porque estos son todos los tipos de padres,
hace esta categorización no solo para que nosotros podamos entender, o sea, no solo con el afán de explicar que existen estos tipos de padre y qué barbaridad y qué intensos o qué especial lidiar con ellos, no solo lo hace para ellos, sino también para que nosotros podamos, o para que se pueda visibilizar que existe una necesidad de trabajo con los padres de familia, ¿no? Que son tan seres humanos como todos nosotros y que cometen errores y que muchas veces partiendo de su amor y su preocupación por el éxito de sus hijos, colocan en ellos cargas y presiones que terminan perjudicando al menor, ¿no? Entonces, es importante siempre redirigir el enfoque, o sea, qué diferente sería, no sé si tendremos a un padre de familia por aquí, pero qué diferente pues sería que tú recibas a tu hijo deportista y en vez de preguntarle, lo primero que le preguntas es ¿cómo quedó? Oye, ¿cómo quedaron? ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó el partido? ¿No? ¿Cómo quedaste? ¿Cuántos puntos hiciste? ¿Metiste goles? ¿Cuántos goles metiste? O sea, qué diferente es recepcionarlo con oye, ¿cómo te sentiste? ¿Qué tal? ¿Disfrutaste? ¿Disfrutaste el partido? ¿Qué es lo que sentiste? ¿Te fue bien? ¿Tú crees que te fue bien? No, sí, bueno, me fue bien, no, me fue mal. Ah, ok, pero ¿qué pasó? ¿Cuándo te sentiste mal? ¿Qué se te ocurre para mejorar esto? Oh, no sé, de repente entrenar más o estar más atento a la próxima. Ok, ¿lo puedes entrenar? Sí, lo puedo entrenar. Listo, ya está. Aprendemos, ¿no? O sea, qué diferente sería. El enfoque es totalmente distinto. Y realmente que se pueda notar este cambio, no saben lo especial que se hace para los menores. En realidad la diferencia es abismal. Entonces, el trabajo que tenemos como psicólogos con los padres es ayudarlos a redirigir siempre el enfoque al disfrute y al aprendizaje de los momentos adversos, ¿no? Justamente eso, fortalecer la fortaleza, fortalecer, valga la redundancia, la fortaleza mental. Ok. Y con este ejemplo de padres, o con este tema de los padres, hemos ejemplificado lo que viene a ser un ruido externo en un deportista. Pero vayamos al interno, ¿ok? Vayamos al interno. Habíamos dicho, pues, que el aspecto interno hacía referencia a estos ruidos que nacen de los pensamientos, de los sentimientos, de las emociones. Así que para hablar de ello y darles un breve ejemplo de intervención, ¿ok? Tenemos que hablar del modelo ABC, ¿ok? Este modelo ABC es un modelo de intervención cognitivo-conductual, ¿ok? Planteado por Albert Ellis. Y acá nos dice, esta PPT nos dice, ¿no? Este modelo se basa en la premisa de que no son los eventos externos los que causan las emociones de una persona, sino las creencias irracionales que tiene sobre estos eventos. Y Ellis identificó tres componentes principales. A como el evento activador, como la situación. B como el sistema de creencias, que son los pensamientos, y C las consecuencias, ¿ok? Es un evento que desencadena creencias irracionales y que estas creencias irracionales, estos pensamientos, a su vez, influyen en cómo nosotros respondemos de manera emocional y comportamental. Entonces, diciendo nada más como un resumen y para que todos entendamos, este modelo ABC lo que dice, ok, tienes un evento, tienes una situación en particular, ¿ok? Pero no es este evento en particular lo que te hace sentir y comportarte, es la interpretación, es los pensamientos que tienes sobre esto que te pasó, lo que te hace sentir cómo te sientes y lo que hace que actúes como actúes. ¿Ok? Entonces, para poder entenderlo mejor y para que todos podamos entenderlo, vamos a poner un ejemplo, ¿ok? Hago un paréntesis para decir que este procedimiento, este modelo ABC, es solamente una mínima parte de lo que les quiero mostrar, de lo que se trabaja con un deportista. Es una especie de ayuda, de dejarlos con este tipo de herramienta para que lo practiquen, ¿no? Y para que, bueno, los colegas sepan que se trabaja también el modelo ABC dentro del campo deportivo, pero es algo mínimo, es algo muy chiquito. Lograr esto en realidad toma mucho trabajo y es un trabajo muchísimo más profundo, ¿no? Pero nos va a servir ahora para ejemplificar este trabajo con los deportistas, ¿ok? Vamos a ver, hablamos de que el evento es una situación que nos sucede, es algo objetivo, es algo que no podemos modificar, es algo que pasa a vista mía y a vista de todos, ¿ok? Ejemplo, me caigo de la motocicleta en el tramo final de una competición profesional. Ok, este es mi evento. Me caigo de una motocicleta en el tramo final de una competencia. Ok, ¿qué es lo que pienso? ¿Cuáles son los primeros pensamientos que llegan a mí? No soy bueno para esto, no voy a ser capaz de mejorar, soy un tonto por caerme, ¿no? Me he caído en el tramo final, o sea, ya no me debería dedicar a esto, no sirvo para esto. ¿Ok? ¿Qué es lo que esto me hace sentir? Frustración, tristeza, enojo, agarro el casco, lo aviento contra el piso, empiezo a gritar, empiezo a patear la moto, ¿ok?
Esta es la situación, esta es la primera situación. Pero en la parte de abajo podemos ver el cambio, ¿ok? Acá ya hay una reestructuración del pensamiento. ¿Por qué? El evento se repite, el evento es el mismo, es algo que no podemos modificar. Me caigo de la motocicleta en el tramo final de una competencia profesional. Listo, partimos del mismo evento. Pero ¿cuáles son mis pensamientos? ¿Cuál va a ser mi interpretación de esto que me está pasando? Bueno, los pensamientos que van a llegar a mí van a ser, seguiré practicando para mejorar, en la próxima carrera recuperaré los puntos perdidos, todos nos caemos alguna vez. Como pueden ver, acá hay una diferencia de las creencias, hay una diferencia de los pensamientos. Y con este cambio y con esta manera de nosotros analizar la situación que nos ha pasado, empezamos a experimentar mayor tranquilidad. Aquí ya tengo una sensación de esperanza. Miro a mi equipo, por ejemplo, les sonrío y tengo estas ganas de ser contenida, entonces voy, los abrazo, me refugio en ellos, pero se dan cuenta que la diferencia es abismal. ¿No? Y yo sé que muchos me dirán, bueno, Emma, pero es que eso es muy difícil. Ahorita se ve súper bien de hacerlo aquí, de verlo en una diapositiva, o sería un escenario ideal, pero en realidad eso es muy complejo. Sí, definitivamente es muy complejo, pero es algo a lo que se tiene que llegar con un trabajo constante. Por eso les decía, este modelo es solo una partecita de lo que en realidad se puede llegar a trabajar con el deportista. Es una herramienta muy pequeña de toda la gama de cosas que podemos hacer y trabajar con un deportista, ¿no? Pero bueno, volviendo a esta parte después de este paréntesis, ¿pueden notar la diferencia? ¿Pueden notar la diferencia de la reestructuración? Es interesante, hay un cambio en la interpretación del suceso, hay un cambio en el pensamiento, y es una forma adecuada la que tenemos de ver los sucesos sin juzgarlos, verlo de un modo muchísimo más objetivo, un modo realista, porque si hablamos de la realidad, ¿no? Por ejemplo, me caigo de la motocicleta en el tramo final de una competencia. Yo he competido, esta es mi carrera número 20 y me he caído solo esta vez. Me caí una sola vez. Entonces, que me haya caído yo en este momento, en esta competencia, en una de 20 carreras, ¿me define que yo soy mala para esto? ¿Me dice entonces que yo debería salirme de este deporte, que debería dejar de practicarlo, que soy una tonta por haberme caído? No necesariamente, ¿no? Pero lo que sí voy a poder afirmar, en lo que sí me voy a poder yo basar, es que si voy a seguir practicando, voy a seguir mejorando, ¿no? Y que la próxima vez que tenga una carrera, yo voy a poder recuperar los puntos que he perdido. Y que sí, en efecto me he caído, pero ¿quién no se ha caído en algún momento? ¿Quién no lo ha hecho? ¿Quién no ha cometido algún error? ¿Quién no se ha caído antes? Entonces, este cambio de pensamiento es a lo que nosotros llamamos reestructuración. Y es algo tan práctico y es algo tan sencillo como enfocarnos en ello y trae consecuencias más saludables para nosotros, cambia nuestra respuesta emocional y cómo nos comportamos en relación a ella, ¿no? Entonces, ¿cuál viene a ser el resultado de este proceso? Es que nos focalizamos en analizar lo que está funcionando y lo que no está funcionando. Yo transito con mayor tranquilidad mi proceso de mejora y me enfoco en eso, en el proceso, más no en el resultado. Una caída no puede definir lo que ustedes son como deportistas, pero lo que sí puede hacer, pero lo que sí lo puede hacer es la manera, pues, en cómo reaccionan y cómo sobrellevan esta caída, ¿ok? Entonces, este es el primer modelo, es el primer ejemplo del modelo que yo les estoy presentando, que nos ha servido de explicación, pero vamos a ir a un modelo, o vamos a ir a un ejemplo que podamos hacer juntos. ¿Alguien quiere darme un evento para poder trabajarlo, para poder comentarlo? ¿Alguien quiere participar en esto? ¿Algún evento en particular que haya tenido? ¿O podemos ayudar? ¿Alguien por ahí que quiera participar? Por ahí se les ocurre. Oye, voy a poner, disculpen, Dios mío, que esté con la voz así. Lamento mucho, pero el clima ha generado sus estragos. Voy a yo generar el evento, voy a yo colocar cuál es el evento y por ahí voy a pedir intervención de a ver quién me puede ayudar con las creencias y con las emociones y el comportamiento, ¿ok? Vamos a colocar que el evento es, por ejemplo, eh, ok, mi evento es, voy a patear un penal y no metí gol, no pude definir. Muy bien, esta es mi situación, este es un evento que no podemos cambiar. Este es un evento
que no podemos cambiar. Es un evento objetivo. Esto es algo que sucedió. ¿Cuáles son los pensamientos que pueden venir a mi mente? En primer lugar, no sé, por ejemplo, Sandra. Tenemos a Sandra conectada. No sé si Sandra quiera comentarme por ahí qué pensamientos se le ocurren que pueden llegar en este momento. Sandra, por ahí tenemos a Piero también. ¿Mm? A Hola, ¿qué tal? Rocío. Buenas noches. Ahí está, Piero. Piero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Buenas noches. buenas Cuéntame un noches. poquito. Si nos imaginamos, si nos ponemos en este evento, fui a patear un penal y no metí gol. No pude definir. Este es mi evento. Mi evento no cambia. ¿Qué pensamientos podrían llegar? Bueno, el primero, la de frustración, de tener una creencia de repente de ser un mal deportista al fallar un penal. Ok, soy un mal deportista. Bien, me quedo Sí. con esto, Piero, de lo que dijiste, porque al inicio hablamos de frustración y la frustración es una emoción, ¿no? Entonces, esto va en el otro lado y lo voy a poner porque está perfecto. Muy bien, soy un mal deportista. ¿Qué otro pensamiento puede llegar a mi mente? ¿Quién más me quiere apoyar con este ejemplo? Soy un mal deportista. Por ahí, ¿qué otra idea tenemos? ¿A quién había nombrado yo? A Sandra, creo, ¿no? Sandra, ¿estarás por ahí? Jordi. A ver, tenemos un mensaje. Armando. Armando dice, no tuve seguridad. Ok, perfecto. También es una intervención. Acá siguen llegando. No sé si los estoy leyendo bien. Ok, por ejemplo, acá Jordi, no puedo leer todos, pero Jordi pone, debí entrenar mejor, no me esforcé mucho. Ok, acá tenemos uy, el no entrené mucho, ¿no? Me dice Jordi. Denme un segundito. Perfecto. ¿Qué otro pensamiento puede llegar? No soy bueno para esto. Ok, no soy bueno para esto. Bien. No soy bueno para esto. Bien, perfecto. Entonces tenemos por ahí la cantidad suficiente eh, de pensamientos que hemos podido agarrar de modelos. Y ahora hablemos de lo que sentimos. ¿Qué es lo que sentimos? ¿A qué me lleva esto que estoy pensando? ¿Cómo es que me empiezo yo a sentir? Empiezo a sentir culpa. Muy bien, 5. Siento frustración, siento culpa, Impotencia también podría ser. impotencia, tal cual, quiero, tal cual, impotencia. Muy bien. Muy bien. ¿Y qué es lo que se podría hacer? Ok, pateo un penal, no meto el gol, no defino, empiezo a pensar que soy un mal deportista, que no soy bueno para esto, que no me esforcé lo suficiente, que ya no debería dedicarme a esto. Empiezo a sentir frustración, culpa, impotencia. ¿Y qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que haría? Pensar que no soy, bueno, ¿a quién no le ha pasado, no? Ok, en esta parte de Rocío lo vamos a dejar para lo que continúa, porque Ah, ahí ya, hay una reestructuración. Pero bien, 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 porque ahí está la parte de reestructuración. Por ejemplo, acá en comportamiento lo que podría hacer es, me saco la camiseta ya y la la aviento al acción piso, frente a las emociones, ¿no? tal cual. Ajá. Me saco la camiseta, la aviento al piso. Qué otra conducta O podría tener? me tapo la cara con la camiseta por la vergüenza. Ok, reniego, ¿no? Y me tapo la cara y me tapo la cara. Bien, perfecto. Vamos a dejarlo ahí con estos ejemplos. Esta es una buena manera de ejemplificar. Gracias por su colaboración a todos. Pero ahora vamos a hacer la reestructuración, ¿ok? El evento, habíamos dicho, y sigue siendo el mismo. Fui a patear un penal y no metí gol. No pude definir. Ok, no pude definir el gol. Recordemos, el evento no cambia, la situación no cambia. Eso jamás va a cambiar. Es lo que está. Pateé un penal y no pude meter gol. No definí. Pues lo que sí va a cambiar, dijimos, el pensamiento, ¿verdad? La interpretación que tengo de esto. Aquí, Rocío, nos habías mencionado algo. ¿Podrías repetirlo, por favor? Bueno, ¿a quién no le ha sucedido, no? Muy bien. ¿A quién no le ha sucedido esto, no? ¿A quién no le sucedió esto? ¿Quién alguna vez, algún futbolista, por ejemplo, ha pateado un penal y no definió y no pudo meter gol? ¿A quién no le ha sucedido O esto? le ha sucedido a los mejores, también podría ser, ¿no? Ok, le ha sucedido.
a los mejores. Muy bien, ¿qué otro pensamiento podría tener a raíz de esto? Podría pensar, por ejemplo, ay, han escrito en el chat, recién me doy cuenta. Ah, Armando, bien, bueno, también acá lo voy a poner, me pongo mi video. Ok, perfecto. ¿A quién no le sucedió esto? De repente también pensamos en nunca más voy a patear un penal, ¿no? Claro, pateé un penal mal, ya nunca más voy a patear un penal. Yo no sirvo para los penales, ¿no? Pero ¿cuál sería el cambio? Acá, perfecto, Denilson, entrenaré para mejorar. Muy bien, si yo tengo esta idea, entonces yo nunca más voy a patear un penal. No, no, esa no es la idea con la que me quiero quedar. Me quiero quedar con con lo que dice Denilson. Entrenaré, acá está, entrenaré para mejorar. Perfecto, perfecto. Ahí estoy haciendo una reestructuración del pensamiento, ¿no es cierto? Estoy haciendo una reestructuración del pensamiento. Bien, yo cambio mi interpretación. Ok, el evento es el mismo, no puedo hacer nada. Cambio mi interpretación, cambio lo que pienso de este evento que me ha pasado, de esto que me ha sucedido. Ok, ¿qué es lo que entonces siento? Con este cambio de pensamiento, ¿cuáles van a ser mis emociones? Confianza. Ok, hay mayor confianza, ¿no? Retomo mi confianza. Sí, claro, pateé un penal, no lo metí. Ay, qué lástima, ¿no? Pero ¿a quién no le ha sucedido antes? Le ha sucedido a los mejores, entrenaré para mejorar. Listo, vuelve la confianza a mí. Bien, ¿qué otra Autocontrol cosa? también. Autocontrol. Tal cual, o sea, justamente esto lo que nos ayuda es a gestionar mejor, ¿no? Nuestras emociones, hay una gestión emocional. Por ahí, no sé, de repente, qué es lo que haría? Por ejemplo, Rocío, ya, tú te fallas un penal, pero empiezas a pensar que entrenaré para mejorar. ¿Qué es lo que haces? ¿Cuál sería tu conducta? Mm, eh, en ese momento, boom, no sé, Por ejemplo, eh, Por ah, ejemplo, te ayudo por ahí de, todos vimos, ¿se acuerdan? El penal que falló Cueva, ¿verdad? Con la selección. Bueno, este penal tan conocido y tan viral. Bueno, una conducta que yo puedo hacer al yo enfrentar este suceso e interpretarlo de esta manera es, ok, no lo pateé bien, o no metí el gol, pero volteo y voy donde mis compañeros y los abrazo, ¿no? Perfecto, Danielson. En la parte de pensamiento es no lo para la siguiente lo logro, ¿no? Perfecto. Entonces eso me hace sentir mayor confianza, mayor tranquilidad, ¿no? Siento mayor confianza, mayor tranquilidad, me acerco a mis compañeros y los abrazo, y también recibe los abrazos, ¿no? Es una conducta deportiva bastante usual. Cuando uno falla un penal, ¿qué es lo que vemos en el resto de futbolistas? Se acercan, los abrazan para partidos tan importantes como de eliminatorias o de clasificatorias. Por ejemplo, alguien pierde un partido o el equipo pierde un partido y empiezan a llorar, es algo bastante común. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se contienen entre ellos. Perfecto. Entonces, como se han podido dar cuenta, voy a agrandar aquí para que podamos ver todos de manera más grande. Hemos hecho juntos este modelo de intervención y como les decía, es un modelo súper chiquito el que estamos haciendo. Es en realidad un simple cachito de todo lo que se puede llegar a trabajar con un deportista. Es algo complejo, porque repito, claro, ustedes me dirán, Emma, pero hacerlo aquí está súper fácil, pero a ver, anda al terreno de juego y a ver, piensa en positivo y a ver, cambia tu interpretación. Sí, claro, es un tema complejo, pero todo lo complejo necesita de entrenamiento. Para los que están aquí y son deportistas, ustedes lo saben perfectamente, todo lo complejo necesita de entrenamiento. La práctica hace al maestro. Igual pasa en el aspecto psicológico. Entonces, esto que hemos hecho es, repito, un aspecto súper chiquito, pero es una muy buena herramienta con la que se puede iniciar un trabajo con deportistas. Si aquí los deportistas que están les ha parecido interesante, creen que es algo que pueden aplicar, háganlo. Es una muy buena herramienta que lo que quiere hacer es reforzar esto de aquí, esta premisa estoica de no son las cosas las que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellas, ¿no? Y hay un dicho popular, si alguna vez lo han escuchado, depende del cristal con el que se mire. ¿No? Depende de mi actitud, depende de lo que yo interprete,
es lo que este evento va a significar para mí, ¿no? Entonces, esta es la idea con la que yo les quiero dejar respecto al trabajo interno que se realiza, ¿ok? Al trabajo interno que se realiza es un trabajo sumamente interesante y vuelvo y repito, hemos hecho esto para que todos lo podamos entender, es una muy buena herramienta y podemos seguir practicándola y podemos seguir profundizando, ¿ok? Muy bien, entonces pasamos a la pregunta para ir culminando. ¿Necesitamos un psicólogo del deporte ya que hemos visto cómo trabaja, en qué campos trabaja, etcétera? ¿Necesitamos un psicólogo del deporte? Por supuesto que lo necesitamos, claro que lo necesitamos. Es una herramienta fundamental en el rendimiento deportivo, en un deportista de deporte individual o colectivo. Pero entonces ustedes dirán, ya, pero si es tan importante y si todos lo necesitamos, ¿por qué es tan poco conocido? ¿O por qué es tan poco abordado? Bueno, porque lamentablemente existen limitaciones, ¿no? Una de las limitaciones es que no se conoce con exactitud el rol. ¿No? No se conoce con exactitud el rol. Por ejemplo, y no sé si es algo que ustedes habrán escuchado, se habla mucho de los coach deportivos. Estos coach deportivos que trabajan la atención y sobre todo la motivación en el deporte. ¿Es lo mismo un coach deportivo que un psicólogo deportivo? No, no es lo mismo. El psicólogo deportivo justamente tiene la capacidad de trabajar con el ser humano en todos los aspectos, no solo en el aspecto deportivo, porque claro, se le dice psicólogo deportivo porque trabaja con el deportista, pero jamás ignora que es un ser humano y que tienen otros factores que se involucran en el deporte y en su rendimiento. Entonces, claro, una de las limitaciones es que no se conoce con exactitud el rol y esto va de la mano con lo que les he estado mencionando durante toda la presentación de que pues no está tan desarrollada la psicología del deporte en nuestro país, ¿no? Pero otra limitación es algo que no sé si decir de hecho lo han escuchado, pero yo lo he escuchado tantas veces, esto de basta y sobra con el entrenador. Él es el psicólogo. Claro, sí, en efecto hay una intervención súper buena de los entrenadores porque ante la necesidad, ¿no? Ante no tener usualmente psicólogos deportivos en el equipo, tienen que ser entrenadores, tienen que ser oyentes, tienen que ser consejeros, orientadores, ¿no? Pero no, no es que baste y sobre con el entrenador. Tiene que haber una figura del psicólogo deportivo y tenemos que erradicar estos pensamientos de que basta y sobra con el entrenador, ¿ok? Por otro lado, tenemos los medios de comunicación. Todos sabemos que en nuestra sociedad es sumamente influyente lo que se muestra, lo que se dice en los medios de comunicación. Y no sé si ustedes, pero yo la verdad es que no he escuchado jamás que se pregunten sobre la intervención psicológica en el deporte. Siempre se habla de cuánto están entrenando en lo físico, en lo técnico, cuáles son las jugadas, las posiciones, ¿no? Cuáles son las competencias que se vienen, pero nadie nunca pregunta sobre el aspecto psicológico y cómo es que se está trabajando, ¿no? Otra limitación es la formación, la capacitación y la especialización. Esto está ligado, otra vez repito, a que en nuestro contexto no está muy bien desarrollado. Son muy pocos los psicólogos deportivos en Perú, en realidad en Latinoamérica. Y entonces, claro, hay una necesidad de que exista una formación em, y es una limitación todavía. Por eso es algo con lo que tenemos que luchar y tenemos que trabajar. Por último, tengo una limitación que habla de un factor de género, algo que nosotros como sociedad en la que nos encontramos sabemos que perfectamente existe, a veces ligado al machismo, como el hecho de que los hombres no se expresen, con el hecho de que los hombres no reconozcan que necesitan ayuda, o también con esta idea que yo coloco aquí de yo puedo solo. ¿Quién necesita un psicólogo? Yo no necesito un psicólogo, yo puedo solo, son mis problemas. ¿Qué va a hacer otra persona con mis problemas? Son míos. Como por qué yo le voy a estar contando mis problemas a otros, ¿no? Yo puedo solo. Y esto también se da en el aspecto deportivo, ¿no? Hay una sensación de autosuficiencia muy especial, hay una sensación de poder, de estar bien en lo físico, y entonces yo soy muy poderoso de mente, y entonces no necesito un psicólogo, ¿no? Pero es algo que igual se tiene que trabajar, es algo importante de trabajar y es algo importante de abordar, porque es una limitante increíble. Coloqué dos imágenes. Una de ellas, como pueden ver, esta imagen la saqué de X, de Twitter, más conocido como Twitter. Justo estaba revisando, no hace mucho, eso ha sido hace menos de un mes. Estaba revisando y me encontré con el tweet de esta persona que decía, a veces ni de psicólogo deportivo se necesita, basta con levantar la cara y ver esa hinchada tan incondicional que lo deja todo por ir a verlos. ¿Qué más motivación que esa? Y claro, suena muy bien, ¿no? Suena muy bien, oye, tienes una hinchada que te respalda, que te grita, que te canta, que te motiva, tienes a gente que te está viendo, a familias, pero en realidad
eso hace que el psicólogo deportivo no se necesite. No, la motivación está perfecta, pero eso no significa que el psicólogo deportivo no debe existir o no debe involucrarse, ¿no? Y por otro lado, es esta imagen, que en realidad es un video y se los voy a mostrar, de Felipe Rodríguez, un futbolista, que habló de la depresión. Entonces voy a colocar este video porque es sumamente eh, importante y es un muy buen video. Lo voy a colocar. Buenas tardes. Antes que nada, quisiera decir una cosa. Anoche se suicidó otro futbolista en Uruguay, un amigo que tuve en el primer equipo donde jugué, Boston River, Emiliano, chico de 27 años. Y este año ya son 3 los casos de futbolistas. Perdí al Morro García, que era mi hermano, en enero. Después, la semana pasada, le pasó a William Martínez, que era un futbolista muy querido por todos sus compañeros. Y anoche le tocó a Emiliano. Tenemos que hablar. La depresión es un tema que vivimos en una sociedad machista y el hombre le da vergüenza o miedo decir lo que le pasa. Yo sufrí de depresión cuando estuve en México. Me dio mucha vergüenza, me dio mucho miedo, pero pedí ayuda y pude salir adelante. Así que, nada, de mi parte, pedirle a todas las personas, sean futbolistas o no, que hablen del tema, porque es importantísimo. Ya vamos perdiendo mucha gente querida y la verdad que no la pasé nada bien. Y solamente por verlo como tema tabú. Es una enfermedad, una patología que requiere tratamiento y no hay por qué tener vergüenza. Que descansen en paz esos 3 Muchas personas que... Bien, perfecto. Entonces les mostré este video con mi intención de, bueno, definitivamente toda la presentación yo he podido conversar con ustedes sobre el rol de la psicología del deporte, sobre la importancia del trabajo de un psicólogo en el rendimiento, en su trabajo sobre la presión, su rol sobre la incorporación de hábitos. Hemos conversado sobre que existen deportistas que tienen que saber que existe esta especialidad que aborda, ¿no? Ya hemos conversado de todo eso, pero yo sí cierro con este video, es para dejar el mensaje más importante, el mensaje que quiero que quede en ustedes, colegas, y en ustedes, deportistas, y es que nuestro rol como psicólogos, nosotros como psicólogos, em, nuestra intención siempre tiene que ser conocer al otro que es tan humano como nosotros y que tiene miedos, que tiene dolores, que tiene tristezas, que tiene ansiedad, que tiene cosas malas que le pasan, ¿ok? Un psicólogo siempre debe ser herramienta y guía para quien lo necesite. Y en esta especialidad esto no es una excepción. El deportista es un ser humano y nadie nunca puede olvidarse de ello. Entonces, colegas, deportistas, conozcamos, difundamos y para quienes tienen el interés en la psicología deportiva, pues profundicemos y tengamos una constante formación para que desde nuestra labor podamos aportar en el día a día de una persona que ha hecho de un deporte su estilo de vida, su profesión y su ocupación. ¿Ok? Eso ha sido todo por mi parte. Yo les agradezco muchísimo la atención. Estoy encantada con que hayan podido estar conmigo el día de hoy, que hayan podido participar de este ejercicio que hemos realizado juntos. Agradezco su atención, agradezco su participación. Definitivamente es algo que me pone muy, pero muy contenta. Y vamos a pasar a una ronda de preguntas si es que consideran que es necesario hacer preguntas, si por ahí quieren compartir de repente alguna experiencia, también es súper válido. No sé, coménteme un poquito. Armando, bueno, voy a leer un comentario que no lo pude leer, Armando, discúlpame, estaba concentrada hablando. Hacías referencia a lo que leí, ¿no? De esta persona que en Twitter hacía un post de esa hinchada que te motiva. Y Armando dice, claro, pero cuando pierdes esa misma hinchada te da duro. Sí, por eso, bueno, sí, lamentablemente es así, ¿no? Justamente es con eso con lo que se tiene que lidiar cuando hablábamos de los ruidos externos, esta presión, estas expectativas. Se habla mucho de la hinchada, sobre todo en un país que, por ejemplo, si hablamos de fútbol, el fútbol mueve pasiones muy, pero muy intensas. Entonces, la hinchada llega a ser incluso amenazas y pelea, y como digo, esto amenaza, o sea, es una fuente de estrés y depresión bastante fuerte. Por eso es importante abordar el trabajo con los deportistas. No es así nomás. El trabajo del psicólogo con un deportista puede ser muy profundo, puede traer muchos beneficios. Es importante que el deportista pueda saber lidiar con ello y se le puedan dar herramientas para ello, ¿no? Piero, querías compartir algo con nosotros, por favor.
Sí, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Bueno, yo soy Justo. deportista y bueno, Ok, una experiencia, ¿no? Como lo mencionan, si bien es cierto, dentro del campo hay bastante presión cuando se juega para un equipo, ¿no? Y es sí. válido también nosotros como deportistas saber tratar con esa Ujú, presión. Ahora, como ujú, usted menciona, el psicólogo deportivo no es tan, valorado porque muchas personas desconocen de este tipo de profesionales, ¿no? Pero, ¿qué hubiese, no, si de repente en tiempos anteriores fue el futbolista conocido como Adriano, cuando falleció su padre, él se deprimió totalmente, se dedicó al alcohol y prácticamente nos perdimos sí, un gran futbolista, ¿no? Por otro sí. lado, una experiencia mía, corta nada más para no aburrir a los asistentes ni a usted, es No, por que favor. de igual manera, cuando jugué hace tiempo, ¿no? Llegué a jugar en la reserva del equipo donde vivo, que es el UTC. De igual Ujú, manera, me sentía bastante frustrado porque de repente a veces no, no llegaba a jugar o de repente cuando jugaba fallaba y esa presión, esa impotencia, esa frustración de repente no dar más hace que de ujú, repente uno sienta bastante impotencia, ¿no? Pero ¿qué pasa? Aquí entran también a tallar los padres, ¿no? De si bien te apoyan o si bien sí. te desalientan, ¿no? Y es importante también que los padres sepan apoyar a sus hijos para que esto no se dé de esa manera, ¿no? Pero la psicología en el deporte es muy, muy importante porque ayuda a mejorar también aspectos emocionales, mentales, que aportan mucho al deporte y al deportista como tal, ¿no? Bueno, eso era todo, Ujú. gracias. No, Piero, muchas gracias a ti por por compartirlo. Sí, definitivamente entiendo lo que me dices. Sí, justamente lo que mencionaba, ¿no? Ahí Rocío te da el me gusta, te da el like. Sí, justo lo que mencionaba, ¿no? Muchas veces los padres no saben cómo abordar este tema del deporte con los hijos, ¿no? Hay un deseo imperioso en que los hijos sean deportistas, porque por ahí también lo disfrutan y ven, o incluso se les pregunta, ¿no? A los niños o a los jóvenes, ¿y tú qué quieres ser? Y te dicen, no, yo quiero ser deportista, yo quiero ser futbolista, yo quiero ser atleta, yo quiero ser basquetbolista, ¿no? Entonces, claro, en los padres está este deseo de sí, que mi hijo lo logre, entonces voy a poner todos mis esfuerzos, toda mi inversión en ellos, y claro, y no se dan cuenta por ahí que la presión está jugando más en contra que a favor, ¿no? Y no lo hacen por malos, no lo hacen con una mala intención. Entonces sí, es necesario un abordaje, Piero, para lo que has mencionado. Muchas veces nos pasan cosas que nos hacen abandonar ciertos proyectos y si por ahí los miráramos con otros ojos, si por ahí hubiésemos aprendido a ver estas cosas de una manera distinta, los resultados serían otros, ¿no? Por ahí lo que me decías también me hacía acordar a las intervenciones que se hacen con deportistas que tienen una lesión. Y no son mayores, no pasan incluso de los 25 años, pero tienen una lesión y se retiran, ¿no? Deciden retirarse porque ya sí tienen esta lesión hasta que se recuperan, ¿no? Y claro, hay una desmotivación total. Un abordaje con un psicólogo ahí sería excelente para poder saber de que, claro, forma parte de la fortaleza mental, ¿no? Me acaba de pasar esto que no quisiera que me pase, que es negativo, que es triste, pero puedo hacerle frente, ¿no? La situación es cómo saber abordarlo. Entonces, sí, quiero, gracias por la intervención, entendí perfectamente lo que nos has contado y muchas gracias por tu participación. No sé si tendremos otra, otra participación, alguna consulta. Denilson, ¿qué tal? Buenas noches, cuéntanos. Denilson, he visto que has prendido tu micro, pero no te escucho. Hola, buenas noches. Ay, ¿qué tal, Psicóloga, Denilson? Ahí. según de la red de psicología. ¿Me escucha ahora? Sí, ahora ya te ¿Ahora sí me escucho escucha? bien. Aló. Sí. Buenas noches. En este caso yo soy estudiante de la carrera de psicología, estoy en séptimo ciclo. Y bueno, me interesa mucho este campo del cual estamos hablando. Y usted habló de los instrumentos validados. En este caso, ¿qué instrumentos en nuestro país están validados para aplicar ahí en lo que es en el ámbito deportivo? ¿O Ujú. buscar? Esa Sí, sería mi pregunta. bueno, perfecto, Denison, gracias por tu pregunta. Sí, justamente yo había contextualizado pues que en realidad nos falta muchísimo para desarrollar a la psicología deportiva, lamentablemente, y esto involucra a las investigaciones y a la estandarización de pruebas, ¿no? Tú que eres estudiante de psicología, que buenísimo que estés estudiando psicología, es una carrera hermosa, es la carrera más linda. em,
Tú sabes perfectamente que para aplicar cuestionarios tienen que estar validados en nuestro país, tienen que haberse aplicado en nuestro contexto y para eso se necesitan investigaciones. Todas las investigaciones y todos los instrumentos, que no son muchos, lamentablemente, los puedes encontrar en Google Académico, ¿no? Tienes que poner, obviamente, no sé, por ejemplo, cuestionarios de psicología deportiva en el Perú, ¿no? Mario Reyes, por ejemplo, psicólogo deportivo, no sé, de repente tú que tienes este gusto en particular por esta especialidad, ¿has escuchado de él? ¿Has leído algo de él? Es un psicólogo deportivo de los más importantes en nuestro país, de los pocos que hay. Y él tiene varios estudios, tiene estudios o tiene, perdón, pruebas ya estandarizadas y validadas en nuestro país sobre el rendimiento deportivo, sobre la inteligencia emocional en el campo deportivo, sobre la orientación a la meta, que habla un poquito, y solo para darte un poquito de contexto, Denilson, así rapidito nomás, la orientación a la meta que hace referencia a la motivación que tiene el deportista, Eh, ¿no? ya. Ay, vieron, me asustaste, tienes el micro prendido. Eh, la orientación a la meta que abarca el Ah, hecho me de disculpa. que, no te preocupes, ¿cuál es mi motivación? ¿Cuál es, a dónde yo estoy dirigiendo la meta? ¿No? Es un cuestionario simple de verlo, pero en realidad la parte teórica es un poquito compleja. También sería bueno tener el tiempo de este taller, por ejemplo, para repetir esto y para trabajar la orientación a la meta, que en el deporte se ve muchísimo. También hay cuestionarios de confianza de los 3 factores multidimensionales, pero son muy pocos, Denilson. De verdad que son muy pocos los que están estandarizados en nuestro país y nos la tenemos que arreglar. Mario Reyes Bocio, tal cual, ujú, sí, tal cual, tal cual lo que dice Lincoln. Está acá contándonos que él ha validado, este psicólogo que yo les menciono, Mario Reyes Bocio, ha validado cuestionarios. Entonces, sí, es un muy buen profesional. Y tenemos que seguir en eso. Para quienes son acá psicólogos y colegas, tenemos que seguir investigando y tenemos que aportar de esa manera la psicología del deporte. No solo en la intervención, hagamos intervención, sí, pero también hagamos investigaciones, también estandaricemos pruebas, que es tan importante. ¿Ok? Entonces, bueno, no sé si alguien más tiene algo que decir para ya dar por culminado esta presentación. Ha sido súper interesante. Yo de verdad les agradezco mucho la participación que han tenido. Agradezco muchísimo el interés, así como Denilson, yo me interesé por esta especialidad cuando estaba estudiando psicología y es una especialidad hermosa que necesita de mucha orientación, de mucho trabajo que hacer. Sí, Lincoln, Mario es un investigador en el mundo de la psicología deportiva, de los mejores psicólogos que tenemos aquí en Perú. Pueden buscar su información, tiene varias investigaciones. Mario Reyes Bocio, encuéntrenlo, búsquenlo, tiene mucha información. Entonces, bueno, ya que no hay ya no hay más consultas, voy a dar por terminada esta sesión agradeciéndoles nuevamente por su presencia, pidiéndoles que por favor antes de irnos puedan ir encendiendo sus cámaras para tomarnos una fotito juntos, nunca está de más, ¿ok? Y mientras que van prendiendo las cámaras, yo les voy comentando que nada, para los que tengan interés en seguir aprendiendo y que tengan interés en que se sigan brindando talleres de psicología deportiva, porque como les decía, hay muchos aspectos que se pueden desarrollar, pero son muy largos. Entonces, podríamos tener otros días de intervención, pueden comunicarse con el área de soporte por WhatsApp para pedirlo. Y por ahí también, si alguien decide reservar un espacio de manera individual para poder trabajar algún aspecto deportivo o personal, no duden en comunicarse al mismo número porque nosotros vamos a estar a su servicio. ¿Sí? Entonces vamos a pasar a tomarnos la foto. A ver, veo que Denilson ha prendido su cámara, pero nadie más ha prendido la cámara, creo, Denilson. Somos los únicos dos. Ahí no estás también, está Armando. Perfecto. Vamos a tomar una foto, les prometo que va a ser rapidito. Perfecto, ahí estamos. Entonces, bien, estamos prendiendo la cámara. Acá veo a Piero. ¿Qué tal, Piero? ¿Cómo estás? Sandra, que ha estado también participando junto a Rocío. Muy bien, entonces vamos a tomar la foto, ¿ok? Ah, Luz también ha prendido. Ahí está Rocío. Ah, bueno, me han sorprendido, me han sorprendido. Yo dije, me voy a tomar la foto con 2 personas nada más, pero ya. Ok, entonces bien. Vamos a tomarnos la foto, vamos a hacer una cuenta de 3 y todos sonreímos, por ahí si quieren hacer un gesto o algo. Ok, tomamos en 3, 2, 1. Bien, perfecto, perfecto. Gracias, chicos. Ha sido una experiencia linda compartir con ustedes lo que se conoce de la psicología deportiva. Ya saben, pueden comunicarse al número si es que quieren tener mayor información, si es que quieren abordar, si es que quieren profundizar. Estaremos pendientes, estamos a sus servicios. Y nada, muchísimas gracias por el día de hoy. Nos despedimos y les mando un fuerte saludo y un abrazo hacia donde estén. Gracias a ti, gracias a todos.